Kathleen Shepard y Daisy Hughes crecieron enfrente una de la otra en el pequeño pueblo de Dayton, con menos de 1000 habitantes. En un pueblo tan tranquilo y pacífico, donde todos se conocen y reina una atmósfera especial, esta tragedia fue un verdadero impacto para los habitantes locales. Kathleen era 3 años mayor en el momento de los hechos de 2013. Tenía 15 años y Daisy tenía 12. A pesar de la diferencia de edad, eran las mejores amigas y lo hacían todo juntas. Las chicas solían ir juntas a la parada del autobús escolar y regresar a casa. Así fue el 20 de mayo de 2013. El autobús se detuvo. Las amigas salieron y se dirigieron a casa, cuando de repente notaron una camioneta roja siguiéndolas. El hombre inmediatamente las intrigó y les ofreció ganar algo de dinero. Decía que tenía un negocio de corte de césped, pero que no tenía suficientes empleados y quería ayudar a las escolares a ganar algo de dinero extra. Sin embargo, dudaba que las chicas supieran cortar césped. Fue tan elocuente, actuando como si fuera un espectáculo, que incluso ellas mismas empezaron a convencerlo de lo contrario. El desconocido dijo que podía llevarlas a casa para que se prepararan y luego irían a hacer el trabajo, que él pagaría de inmediato. Sin embargo, no tenía intenciones de hacer eso. En cuanto las chicas subieron al coche, cambió de plan, recordando que tenía un uniforme de trabajo de pequeño tamaño. Por eso, abandonaron la idea de llevarlas a casa. Las llevó directamente fuera de la ciudad. Cuando las escolares intentaron resistirse, el hombre sacó una pistola y amenazó con matar a ambas. El secuestrador eligió una vieja casa abandonada y las llevó a un granero que llevaba años sin ser utilizado y que causaba una muy mala impresión. El hombre las ató, las arrojó al suelo y les dijo que si eran obedientes y hacían todo lo que él pidiera, no les haría daño y las dejaría ir. Incluso las llevaría de vuelta a la ciudad. Sin embargo, Daisy, de 12 años, se dio cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien. En primer lugar, ¿por qué alejarse tanto de la ciudad si no pensaba matar a nadie? En segundo lugar, la pistola y el ambiente desde el principio dejaban una mala impresión, al igual que el comportamiento del secuestrador. Las últimas palabras de Kathleen fueron: "No lo merecíamos". Luego, el secuestrador llevó a la niña mayor al bosque, lo que permitió que la menor tuviera una oportunidad de escapar. Daisy no podía decir con certeza por qué se llevaron a Kathleen al bosque, qué le sucedió y cómo terminó todo, ya que no lo vio con sus propios ojos. Solo escuchó los espeluznantes gritos de su amiga. Lo que estaba claro era que el hombre no pensaba dispararle a ella. Aunque el criminal usó una pistola para amenazar, resultó ser tan descuidado que la dejó en el granero justo frente a su cautiva de 12 años cuando llevó a la niña mayor al bosque. Las cuerdas con las que las ató no estaban lo suficientemente apretadas, por lo que pudo aflojarlas y escapar de la trampa. Mientras huía, agarró el arma de fuego, por si acaso. La niña solo quería escapar para salvar su vida y tenía la intención de defenderse del secuestrador si lo alcanzaba. Con miedo, se abrió paso a través del bosque, esquivando las raíces afiladas. Luego caminó por un camino de tierra en busca de ayuda. No había nadie. A pesar de las heridas y el dolor, Daisy no pudo detenerse. Aún pensaba que el secuestrador la seguía de cerca y que no lograría escapar. La niña pidió ayuda. Desde allí, fue entregada a la policía. Daisy, la sobreviviente, estaba tan aterrada que, mientras huía, perdió sus zapatos y sufrió múltiples heridas cortantes en los pies y las piernas. Estaban completamente ensangrentados. Además, durante los abusos del criminal, sufrió varias lesiones, aunque menores, que no amenazaron su vida. Las heridas de sus pies se curaron rápidamente, pero no se puede decir lo mismo del estado emocional de la niña. Se rehabilitó en el hospital de sus lesiones físicas, pero psicológicamente sigue sufriendo las secuelas hasta el día de hoy. Daisy dio una descripción detallada no solo del criminal, sino también de su vehículo. Por lo tanto, los detectives tenían buenas posibilidades de encontrar al secuestrador antes de que cometiera otra estupidez. Alrededor de las 8 de la noche, en una zona rural cerca del lugar donde fue encontrada Daisy, en una propiedad campestre ubicada al noreste de Dayton, fue encontrado el cuerpo de un hombre. Resultó ser Michael Klender, de 42 años, que más tarde fue identificado por la niña sobreviviente. Curiosamente, la causa de la muerte del secuestrador no fue revelada de inmediato. El incidente era bastante confuso, ya que no se tenía mucha información, y el criminal no dejó ninguna nota de suicidio. Esto fue un verdadero shock, ya que no había indicios sobre la ubicación de la segunda niña secuestrada. Los policías se vieron obligados a actuar a ciegas, mientras buscaban a la desaparecida Kathleen. Los detectives investigaban la biografía del criminal en busca de posibles pistas. La información resultó ser bastante interesante. Ya en 1989, se había llevado a cabo el primer juicio contra Michael Klender, de 17 años, de Mason City. Había irrumpido en una casa e intentado robarla.
e incluso casi estrangula hasta la muerte a la propietaria, una joven llamada Jill Hilsey, según los resultados de la reconstrucción de los hechos. El 22 de febrero de 1989, un joven desconocido se presentó en la puerta de la casa de la víctima, dijo que su coche se había averiado y pidió usar el teléfono. Sin embargo, Jill tuvo una idea mejor. Le ofreció llevar al joven a su casa para que pudiera resolver el problema, y luego él podría recuperar su coche. A Michael no le importaba cómo atraer a la víctima, por lo que aceptó. En cuanto Jill abrió la puerta principal, él la derribó, la empujó al suelo, la golpeó varias veces e intentó estrangularla con sus propias manos. Ella solo pudo salvarse gracias a su feroz resistencia. Cuando la víctima comenzó a sentir que se ahogaba, pudo retorcerse y con sus últimas fuerzas empujó al criminal con el pie. Michael la estranguló de manera feroz y durante mucho tiempo, por lo que quedaron marcas visibles en su cuello de sus manos. Después de este ataque, Jill estaba furiosa. La joven estaba dispuesta a hacer todo lo posible para castigar al criminal. A Michael se le presentaron cargos por robo con allanamiento de morada en segundo grado, así como por agresión con la intención de causar daño corporal grave, ambos cargos con circunstancias agravantes. Sin embargo, tras su arresto y antes del inicio de la audiencia, el juez dictaminó que el criminal podría ser liberado bajo fianza. Esta indulgencia del juez provocó la ira y el descontento de Jill, especialmente si se tiene en cuenta que el juez fijó una fianza menor que el valor máximo para estos cargos. Parecía que el juez no comprendía lo brutal y peligroso que era este hombre. Afortunadamente, el criminal no tenía dinero para pagar la fianza, por lo que esperaba la audiencia tras las rejas. No solo Jill, sino también muchas otras personas que conocían a Michael creían que el agresor había escapado demasiado fácil, y tenían razones muy serias para pensar de esta manera. Se llevó a cabo la fase preliminar de las audiencias, en las que se decidía si juzgar al criminal de 17 años como menor de edad o como adulto. El juez de menores renunció a su jurisdicción, ya que Michael Klender iba a cumplir 18 años en mayo de ese mismo año. Además, los empleados del servicio de menores declararon en su contra. Resultó que el camino criminal del joven comenzó mucho antes, y desde el principio su comportamiento parecía muy alarmante. El chico siempre fue problemático y agresivo, especialmente con las mujeres. En noviembre de 1986, Michael, de 15 años, arrastró a una compañera de su edad al baño escolar. Le amenazó con una pistola y le ordenó despojarse de la parte superior de la ropa hasta el torso. Pero la estudiante se negó, comenzó a resistirse y trató de escapar de las garras del posible agresor. Entonces se la golpeó en la cabeza varias veces con un objeto metálico, y luego la golpeó con los puños y los pies. Todo esto provocó lesiones graves. La estudiante estuvo recuperándose en el hospital alrededor de una semana. Se supo que, tras este incidente, Michael Klender fue enviado a una escuela especializada para niños problemáticos y se le obligó a someterse a un tratamiento en un centro de salud mental. Todos estos eran establecimientos dedicados a la reeducación de adolescentes problemáticos. En febrero de 1988, Michael Klender fue liberado. Cumplió con todas las órdenes del tribunal tras el ataque a la niña en el baño. El joven regresó a su casa. Ahora vivía con su padre y su madrastra en Mason City. Sin embargo, no pudo resistir mucho tiempo a su naturaleza salvaje. Poco después ocurrió el ataque a Jill. Cuando el joven fue arrestado tras agredir a esta chica, fue detenido junto a los criminales adultos. Se recomendó evitar el contacto entre él y los reclusos mayores. Se pensaba que Michael podría comportarse de manera agresiva, o, por el contrario, convertirse en una víctima de abusos, dado sus cargos. Sin embargo, él era un mentiroso y manipulador hábil, por lo que podría influir negativamente en otros jóvenes delincuentes. Por los cargos presentados, podría haber recibido hasta 12 años de prisión, así como una multa de hasta $15,000. En cambio, si se le hubiera juzgado como menor de edad, el joven criminal podría haber recibido no más de 7 años de prisión. Esto le daba al abogado tanto un objetivo como una palanca de presión. Michael se declaró culpable el 30 de marzo, aceptando el intento de robo y el intento de agresión con la intención de causar daño corporal grave. El 1 de mayo, 2 semanas antes de cumplir la mayoría de edad, el joven criminal escuchó su sentencia. Después de esto, Michael fue trasladado al Centro de Salud Mental de Cherokee, donde también pasó por una evaluación psiquiátrica durante su encarcelamiento. Fue condenado a 5 años de prisión por el ataque a Jill. El joven celebró su mayoría de edad tras las rejas. Además, se le añadieron 2 años más por el robo. Sin embargo, ambas penas debían cumplirse de manera concurrente, lo que significaba que saldría en libertad al cabo de 5 años. Esto preocupaba mucho a la víctima, pero resultaba imposible hacer nada al respecto. El tribunal consideró que aumentar el tiempo de prisión no sería humano.
probablemente confiando en que el potencial criminal en serie podría rehabilitarse. A pesar de la corta sentencia, los abogados trataron de reducir aún más la condena para su cliente. El principal argumento que los defensores usaron fue la edad del criminal. Aunque Michael fue juzgado como adulto, oficialmente todavía seguía siendo menor de edad. Afortunadamente, en septiembre de 1989, el tribunal rechazó revisar su decisión. Pasaron 2 años. De hecho, la sentencia por robo había terminado. Solo continuaba el castigo por lesiones y agresión. Quedaban 3 años hasta su liberación oficial. Michael cumplía diligentemente todas las órdenes del tribunal. En particular, participaba en un programa de rehabilitación para delincuentes propensos a agresiones de naturaleza sexual. Se lo tomaba con seriedad, asistiendo a todas las charlas, pero difícilmente el criminal quería rehabilitarse y convertirse en una persona normal. El abogado decidió tomar el caso, convencido de que el joven estaba listo para salir en libertad. Tenía un historial impecable sin peleas durante su tiempo en prisión, lo que también le favoreció. Los defensores de Michael Klender lograron que se revisara la decisión. Salió en libertad en 1991. Cuando apenas alcanzó los 20 años, el joven estaba bajo libertad condicional. A pesar de ello, desde el principio mostraron señales de sus viejos hábitos. En 1992, 2 niñas pequeñas desaparecieron cerca de la casa de Michael. Mientras jugaban en los columpios, apenas tenían 3 años, los padres de las niñas rápidamente se dieron cuenta de que habían sido secuestradas, por lo que denunciaron de inmediato a la policía. Se inició la búsqueda a gran velocidad, temiendo lo peor. De repente, la policía recibió una llamada. Un desconocido informó que las niñas habían sido encontradas en una parada de autobús. La parada estaba casi a 100 kilómetros de la ciudad natal de las niñas. Un testigo casual pasaba por allí. Su atención fue atraída de inmediato por un pequeño contenedor naranja que estaba bajo el techo de la parada. Cuando el hombre lo abrió, se quedó en shock por lo que encontró y llamó inmediatamente a las autoridades. En el lugar, la policía encontró a las niñas. Ambas habían sido agredidas. A pesar de que las metieron en el contenedor, ambas sobrevivieron a este ataque monstruoso. Aunque tuvieron una larga recuperación, Michael Klender fue señalado como sospechoso de inmediato, ya que varios testigos lo identificaron. Una mujer observó cómo él vigilaba a otras niñas desde la ventana. El joven solía pasar mucho tiempo en la cocina o en la sala de estar observando a los niños que jugaban en el patio o a las escolares que regresaban de la escuela. Todo esto se volvió muy preocupante. En el contexto del secuestro de las niñas. Al día siguiente de que las niñas fueran encontradas, los policías llegaron a la casa de Michael y lo interrogaron. Sin embargo, en ese momento no había pruebas suficientes. Era necesario obtener información sobre el secuestrador de las niñas de 3 años, sin traumatizarlas más. Sin embargo, debido a su edad y el miedo, no pudieron decir mucho. Después del primer interrogatorio, no se logró obtener ninguna información valiosa. El sospechoso negó cualquier implicación en el secuestro. La policía no le presentó cargos y se retiraron. No había bases para arrestarlo de inmediato, lo que le dio tiempo valioso al criminal. Michael aprovechó la demora. Se subió a su Honda 82 y salió del estado. Resultó que se dirigió a Florida, pero su huida fue detenida por una avería en el coche. El vehículo se descompuso en medio de la carretera. Por esta razón, se vio obligado a ir a casa de un familiar cercano y pedir ayuda. El sospechoso fue arrestado en la víspera de Navidad en una parada de autobús en Houston, gracias a una llamada anónima que dio la pista a las autoridades. Como se descubrió más tarde, el crimen fue cometido por el mismo familiar de Michael. El hombre estaba seguro de que él estaba tramando algo nuevamente. Aunque no había oído hablar de la historia de las niñas secuestradas, las cautivas de 3 años vivían en el mismo complejo residencial en las afueras de Charles City, donde vivía el protagonista de la historia. Los niños jugaban en el parque infantil, ya que el complejo estaba vigilado y parecía un lugar seguro. Probablemente, el delincuente las observó durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que las niñas estaban sin supervisión. En las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo se veía a las niñas jugando y luego mirando la misma dirección antes de irse en esa dirección. Los detectives creían que Michael había logrado atraer su atención desde un lado para no quedar grabado. Y lo había conseguido. El milagroso rescate de las niñas fue incluso reportado por la televisión. El criminal escondió a las 2 en un contenedor, que cerró y dejó en una parada de autobús. Si el contenedor no se hubiera encontrado en unas pocas horas, ¿quién sabe qué habría sucedido? Una afortunada casualidad y un transeúnte atento salvaron la situación. Según el informe de los médicos, las niñas no fueron violadas, pero sufrieron lesiones. Ambas recibieron varios golpes, y una de ellas tenía claros signos de estrangulamiento en el cuello. La misma suerte podría haberle tocado a la otra. Pero por alguna razón el criminal mostró menos interés por ella. La niña
Aterrorizada, relató con un lenguaje infantil cómo el hombre grande la había agarrado del cuello. Le costaba respirar, pero por suerte algo detuvo a Michael. El milagroso rescate permitió obtener información valiosa. Al principio, las niñas estaban muy asustadas, y no fue fácil comunicarse con ellas de inmediato. Con el tiempo, las niñas contaron cómo el criminal intentó estrangularlas a ambas cuando las llevó a un lugar lejano. Recordaban bastante bien al delincuente, lograron dar una descripción que coincidía mucho con la de Michael Clander. También los detectives obtuvieron una descripción de su ropa, cuando les mostraron su foto. Las niñas se estremecieron al reconocer a su agresor. Después de esto, el sospechoso fue arrestado y acusado de secuestro o lesiones a menores, incluso en el estado de Iowa. El secuestro puede llevar a una sentencia de cadena perpetua, pero alguien con antecedentes criminales y comportamientos similares atrajo rápidamente la atención. Estaba sinceramente sorprendido cuando los detectives volvieron a su casa y luego le leyeron sus derechos. En las audiencias, el abogado intentó obtener una reducción de la pena. Michael fue declarado culpable de secuestro en tercer grado, pero la acusación de agresión fue suavizada. Esto fue posible porque nadie murió en el contenedor ni sufrió de asfixia. Por las lesiones causadas, recibió solo 2 años, y por el secuestro en tercer grado, 10 años de prisión por cada uno. No les tomó mucho tiempo a los jurados tomar una decisión. Michael ya estaba tras las rejas cuando, 5 meses después, se resolvió otro crimen. Resultó que el delincuente tenía otros antecedentes criminales que había estado ocultando. Ahora, se sumó otro secuestro, también sin desenlace fatal. En total, el tribunal impuso más de 30 años de prisión, que debían cumplirse de forma consecutiva, sin concesiones. A pesar de todo, el abogado no se detuvo, enfocándose ahora en el estado mental de su cliente. Según su opinión, Michael necesitaba tratamiento, rehabilitación e integración a la sociedad, no una condena en prisión. Había razones para estas afirmaciones, ya que el joven se comportaba de manera inadecuada. Cuando fue arrestado y comenzó a hablar con los oficiales, estaba extremadamente distante e indiferente. Tan pronto como Michael confesó, simplemente le preguntaron por qué había secuestrado a las niñas de 3 años y las había estrangulado. No pudo dar una respuesta convincente, y más tarde mencionó que su motivo fue un mal día. Es difícil decir cómo se debe comportar alguien en prisión para recibir tales confesiones, pero Michael fue liberado en 2011. Solo cumplió 20 años. Comenzó otro periodo de prueba, que el delincuente no logró superar. Tan pronto como salió, empezó a causar problemas nuevamente. Esta vez, su liberación terminó de manera aún más trágica para todos. Ahora, Michael Clander secuestró a Caitlin y Daisy. Una de ellas se salvó nuevamente gracias a una afortunada coincidencia. La búsqueda de la segunda continuó. De esta manera, el número de víctimas oficialmente registradas de Michael Clander llegó a 7 personas, la mayoría de las cuales eran menores de edad. Resultó que su historial criminal podría haber sido mucho más largo. En 1992, Michael vivió algún tiempo en otro estado, donde también se registraron sus delitos, en particular, el secuestro de Lori Lee Smith, una joven de 18 años que la atrajo hacia su coche, inicialmente. La joven viajaba a casa por una carretera rural a las afueras de la ciudad. Esto ocurrió en horas tarde, cuando la carretera estaba prácticamente vacía. De repente, vio en el espejo retrovisor que alguien estaba haciendo señales con las luces y le pedía que se detuviera. Lori se acercó al borde de la carretera y bajó la ventana. Fue entonces cuando Michael se detuvo junto a ella y le dijo que las luces traseras de su coche no funcionaban. Le sugirió que saliera y verificara por sí misma, además de ofrecerse a ayudar a revisar las luces. La víctima, sin sospechar nada, salió, pero tan pronto como estuvo al lado del maletero, el hombre sacó un cuchillo. Con el arma blanca, la obligó a subirse a su vehículo. Pero la joven no era una víctima fácil, y luchó ferozmente contra el agresor. Peleaban dentro del coche de Michael cuando pasó un camión. Michael vio cómo el conductor decidió dar la vuelta, aparentemente al ver la lucha dentro del vehículo y querer ayudar a la joven. En ese momento, el agresor arrojó a Lori Lee Smith de su coche y rápidamente se dio a la fuga. Cabe destacar que, hasta el último momento, todas las víctimas de Michael habían sobrevivido, hasta que secuestró a Caitlin Shepard. Sin embargo, para hablar de esto con certeza, era necesario revisar detenidamente la biografía de Michael, después de que el criminal salió en libertad en 2011, y antes del secuestro de las chicas en 2013. Tuvo mucho tiempo para cometer sus fechorías. Claramente, no tenía la intención de reformarse. Se pensaba que Michael pudo haber cometido muchos más crímenes similares, algunos de ellos fatales. Por lo general, sus víctimas se salvaban por casualidad, y esas casualidades podrían no haber ocurrido. En su cuenta,
podrían haber estado secuestros no resueltos e incluso asesinatos. Por ejemplo, se les sospechó de estar involucrado en la desaparición de dos niñas de 8 y 10 años en 2012, cuando Lyric Cook Morrissey y Elizabeth Collins desaparecieron en Evansdale, Iowa. Sin embargo, no se pudo probar su conexión con Michael. En el momento de la desaparición de las niñas, el teléfono de Michael estaba en una zona diferente, por lo que se le descartó de todas las sospechas. Este caso sigue sin resolverse. El destino de la joven de 15 años, Caitlin Shepherd, seguía siendo un misterio. Los detectives continuaban analizando la información y los últimos días de vida del secuestrador. Curiosamente, desde fuera, parecía que él trataba de crear la apariencia de una vida normal. Durante todo este tiempo, trabajó de manera estable, compró una casa. Incluso tenía una esposa llamada Lisa. Ella también era originaria de un pequeño pueblo, al igual que el secuestrador. En lugares como estos, los niños son más confiados, muchos no cierran las puertas de sus casas, lo que facilita que un delincuente actúe. No solo las víctimas de Michael tuvieron suerte, sino también él mismo, a pesar de que debía estar en el registro de delincuentes propensos a ataques sexuales y bajo constante vigilancia de las autoridades. Lisa no tenía idea del pasado de su esposo. Naturalmente, los detectives decidieron en primer lugar revisar la casa de la pareja. El 25 de febrero de 2013, alrededor de una decena de vehículos de agentes de la ley llegaron al lugar. Los detectives hablaron con los vecinos, tratando de averiguar si habían visto a Caitlin, pero nadie reconoció la foto de la niña. Lisa escuchaba con asombro las historias de los policías que le abrieron los ojos sobre su esposo. Estaba conmocionada por lo que escuchó. Sin embargo, ella misma no pudo compartir información valiosa. Los investigadores confirmaron que ella no estaba involucrada en los secuestros. Finalmente, la niña de 12 años, Daisy, se recuperó. Habló con los detectives y luego dio varias entrevistas. Esto permitió conocer toda la historia de su fuga en detalle. Los detectives fueron al cobertizo, pero no encontraron a Caitlin allí. La esperanza de que la niña de 15 años regresara sana y salva a su casa comenzó a desvanecerse cuando las manchas de sangre encontradas en el coche del secuestrador coincidieron con los materiales. Lo que sucedió con Caitlin Shepherd seguía siendo un misterio. Sin embargo, el comportamiento del criminal podía preverse. Cuando el hombre regresó y se dio cuenta de que la prisionera más joven había escapado, y además se había llevado su arma, decidió que todo había terminado y se quitó la vida. Probablemente, el criminal no quería volver a la prisión, ya que otros prisioneros lo habrían hecho. Pasar un mal rato tras las rejas debido a sus crímenes contra niños. Algo terrible le debía haber sucedido a Caitlin, ya que él eligió la muerte en lugar de una condena perpetua. Todavía no se sabía nada de la niña mayor. Incluso después de que su amiga de 12 años fuera dada de alta del centro médico, la operación de búsqueda continuaba. En los primeros días se encontraron las mochilas de las niñas que Michael había dejado en el bosque. Probablemente, ambas niñas debían haber muerto, y el instinto de la niña más joven no falló. El destino de Caitlin Shepherd se conoció solo después de 2 semanas. La encontraron a varios kilómetros de su ciudad natal. Naturalmente, el cuerpo de la escolar estaba en malas condiciones, por lo que se necesitó tiempo para la identificación. Finalmente, la víctima fue reconocida. Era, de hecho, Caitlin Shepherd, de 15 años. La causa de su muerte fueron múltiples heridas causadas por objetos contundentes y afilados. En su cuerpo se encontraron las mismas bridas que se usaron para mantener a Daisy cautiva. Caitlin fue la última víctima de Michael Klender, a menos que se cuente que él también se mató. Sin embargo, si realmente fue un ser humano, eso sigue siendo muy cuestionado. Ante todos estos eventos, el público estaba indignado. Se acusó a las autoridades de proteger y mimar a un criminal peligroso más que a las personas que podrían haber matado. Cabe destacar que una de las pocas personas que sinceramente lamentaron la muerte de Michael fue su esposa, Lisa Klender. Es posible que solo ella haya logrado ver algo humano en el que pudiera haber causado afecto. ¿O fue esto resultado de las manipulaciones de su esposo maníaco? Si uno se carga de más responsabilidades, es importante entender que existe el riesgo de no poder manejarlas todas, ya que nuestras fuerzas no son ilimitadas. En una situación como esta, vale la pena evaluar nuestra vida y eliminar lo superfluo. Lo principal es no caer en extremos, como lo hizo el protagonista de esta historia. Para los empleados del Centro Médico de Springfield, Missouri, junio de 2013 fue un mes muy estresante. Cuando ingresaron a la joven de 24 años, Sarah Stout, en el hospital, su estado era crítico. Perdía el conocimiento y gritaba de dolor cuando recuperaba la conciencia. Se le diagnosticó un sangrado cerebral y fallo renal.
Sus órganos se apagaban y volvían a funcionar de manera caótica. Los médicos no lograban entender qué le estaba ocurriendo a la joven paciente, quien estaba literalmente desapareciendo ante sus ojos. La lucha por salvar la vida de Sarah duró varios días. Finalmente, llegó la policía debido a una llamada anónima. Una persona informó que la familia Stout había estado sufriendo enfermedades extrañas durante un año que habían llevado a la muerte. Primero fue el padre de Sarah, Mark, y luego su hermano Sean. Ambos fallecieron sin recibir atención médica adecuada. Ahora le tocaba a Sarah. Afortunadamente para ella, fue trasladada al centro médico. De lo contrario, probablemente ya estaría muerta. La policía comenzó a investigar qué extraña enfermedad había afectado a la familia Stout. Los detectives creían que todo esto no era una coincidencia. Se trataba de una gran familia de 6 personas. Mark y Diana eran los padres de Sean y 3 hijas: Sarah, Rachel y Brianna. Mark Stout nació en St. Louis en 1961 y era el cabeza de esta familia. Conoció a su futura esposa en Texas mientras estudiaba en el colegio. Desde el principio parecían opuestos, pero pronto encontraron un punto en común y comenzaron a salir. Mark siempre fue positivo, creativo e incluso formó parte de una banda musical, mientras que Diana parecía ser más reservada e introvertida. Su relación avanzó rápidamente, y poco después de que Diana quedara embarazada, decidieron casarse. Cuando nació Sean, Diana continuó con sus estudios, graduándose como enfermera cardíaca y trabajando en un hospital. Mark se convirtió en ama de casa y se ocupaba del hogar y los niños. Evidentemente, Diana estaba más enfocada en su carrera profesional. Trabajaba activamente para proporcionarle a su familia todo lo necesario. Buscaba constantemente mejores oportunidades laborales con mayores ingresos, lo que implicó varios traslados hasta que finalmente la familia Stout se estableció en Springfield, Missouri. Este tranquilo pueblo era ideal para criar a los hijos y además era la ciudad natal de Diana, un lugar bastante conservador y religioso donde se sentía completamente segura. En los años siguientes, nacieron 3 niñas. Por fuera parecían la familia perfecta, pero internamente enfrentaban muchos problemas. Por ejemplo, desde pequeño, Sean sufrió de problemas de salud. Durante su etapa escolar se diagnosticó que tenía autismo, lo que requería condiciones especiales. A pesar de los esfuerzos de Mark, las hijas también tuvieron dificultades académicas, especialmente Sarah. Sin embargo, estos no fueron los principales desafíos de la familia. Simplemente no tenían suficiente dinero para vivir cómodamente. Con cada nuevo miembro, una sola persona ya no podía sostener a toda la familia. Además, necesitaban comprar una nueva casa, ya que la anterior ya no les daba espacio suficiente. Mark también contribuía ocasionalmente al presupuesto familiar, trabajando como camarero de vez en cuando, pero dedicaba la mayor parte de su tiempo a los niños. En su tiempo libre, se dedicaba a la creatividad, escribía música y canciones, tocaba varios instrumentos musicales y eventualmente comenzó a actuar con su banda musical. Todo esto generaba algo de ingresos, pero aún no era suficiente para mantener a una familia tan grande. A pesar de los problemas, parecían dispuestos a superar cualquier obstáculo. Al menos así parecía hasta el 8 de abril de 2012. Un día después del cumpleaños número 61 de Mark, la policía fue llamada a la casa donde vivía la familia. Allí encontraron el cuerpo frío del hombre. Según su esposa, murió de una enfermedad desconocida, similar a la gripe que progresó rápidamente y terminó en un ataque fatal. Diana contó que su esposo había estado sufriendo durante varios días de una enfermedad desconocida. Ella estuvo con él todo el tiempo intentando aliviar su dolor, pero su condición empeoraba cada vez más. Las circunstancias parecían sospechosas. Incluso el cuerpo lucía anormal. Específicamente, la piel del fallecido era notablemente más amarillenta que la de una persona sana. Según Diana, el día de la muerte hubo un ataque epiléptico. Aunque su marido nunca había sufrido nada parecido, ella atribuyó esto a su edad. Dijo que cuando ocurrió el ataque, quería llevarlo al hospital, pero él insistió en quedarse en casa para descansar. A pesar de eso, ella decidió prepararse para ir al hospital, pero cuando estuvo lista, lo encontró sin signos vitales. Después del incidente, transcurrieron 45 minutos antes de que llamara a los servicios de emergencia. Después de una revisión rápida, no se encontraron indicios sospechosos.
En el certificado de defunción se indicó causas naturales, citando la edad del fallecido. El hijo Sean, durante este periodo, estaba muy preocupado por su padre. Incluso describió en su página de redes sociales todos los síntomas que sufría el hombre y dudaba de que la causa de su muerte fuera natural. Diana insistió en que el cuerpo de su esposo debía ser cremado. Después sus cenizas fueron esparcidas sobre un lago cercano a la iglesia. Para todos, la muerte de Mark fue un verdadero golpe. Era fuerte, saludable y activo. Fue extraño ver cómo se deterioró tan rápidamente. Sin embargo, este incidente no despertó tantas sospechas como la siguiente tragedia que golpeó a la familia Stout. 5 meses después, el 2 de septiembre de 2012, la policía fue llamada a otra casa, pero por razones similares. Era una gran casa, mejor adaptada para una familia tan numerosa. Allí vivía Diana con sus hijos. Ella compró la nueva propiedad vendiendo la casa antigua y recibiendo el pago del seguro de vida de su marido. Diana informó que encontró a su hijo de 26 años, Sean, muerto en su habitación aquel fatídico día. La situación también fue similar a una gripe progresiva que no pudo sobrevivir su padre. En este caso, la madre, con la experiencia traumática tras la muerte de su esposo, reaccionó más rápido y llevó a su hijo al médico apenas aparecieron los síntomas. No encontraron nada sospechoso, excepto un desequilibrio hídrico en su organismo. Luego su estado continuó empeorando, pero la madre ya no lo llevó al médico. Según ella, él rechazaba la ayuda médica, sintiéndose incómodo. La madre justificaba este comportamiento atribuyéndolo a su autismo. La noche antes de su muerte, parecía mejorar. Ella asumió que la enfermedad desconocida había remitido, y esa mañana fue a la iglesia con sus hijas a rezar por Sean. Él simplemente dormía, pero cuando regresaron, ya no mostraba signos de vida. Parecía haber intentado levantarse de la cama y cayó, por lo que estaba en el suelo. Había una gran cantidad de sangre saliendo de su boca. Para todos, la muerte de ese joven fue un golpe devastador. Trabajaba en un centro de ayuda para personas con discapacidades. Todos lo describían como una persona muy positiva y amigable. Como el cuerpo de Mark, el de Sean fue cremado y sus cenizas esparcidas sobre el mismo lago. Antes del siguiente incidente que golpeó a la familia, pasaron aproximadamente 9 meses. Ahora, en junio de 2013, la hija mayor, Sarah, fue ingresada en el hospital con síntomas similares a los que mataron a su hermano y a su padre. Los policías llegaron al hospital 2 días después de que la chica fuera admitida en estado crítico. Los médicos luchaban por salvar su vida, pero no pudieron decirles a los policías nada específico. Los médicos seguían tratando de determinar la causa de la extraña enfermedad, similar a la gripe, pero era extraño que los riñones y el cerebro de la chica hubieran fallado. Realizaron múltiples pruebas y aunque temían pronunciarlo en voz alta, ya entonces surgieron sospechas de que Sarah había sido envenenada. Resultó que la policía llegó al centro médico gracias a una llamada anónima hecha desde una iglesia, la misma que visitaba la familia Stout, donde Diana tocaba el órgano durante muchos años. El pastor no creía que todo esto fuera una coincidencia y temía que el asesino escapara de la justicia, por lo que contactó a la policía. El hombre expresó sus sospechas de que la muerte de Sean, Mark y el estado grave de Sarah estaban relacionados. Según el pastor, lo extraño comenzó con la primera muerte, la de Mark. Estaba saludable hasta el último momento. Cuando ocurrió la segunda muerte bajo circunstancias similares, empezó a sospechar seriamente de Diana. En este periodo, la mujer le contaba a todos que su hija solo estaba enferma. A pesar de ello, actuaba como una viuda y madre inconsolable cuya familia había sufrido muertes inexplicables, lo que le permitió obtener apoyo total de la comunidad religiosa. Sin embargo, el pastor creía que Diana usaba esta máscara intencionalmente para evitar preguntas incómodas. Cuando visitó a su hija en el hospital por última vez, su comportamiento fue completamente diferente. Las enfermeras relataron que estaba de buen humor, incluso cuando trajo a Sarah en estado terminal. Bromeaba y hablaba más sobre un próximo viaje a Florida que sobre el estado de salud de su hija. Esto sucedía a pesar de los alarmantes pronósticos de los médicos, quienes no estaban seguros de que la chica sobreviviera a esta extraña enfermedad. A Diana parecía no importarle. Todo esto reforzaba aún más las sospechas de las autoridades en su contra. Sin embargo, no tenían pruebas concretas,
por lo que la invitaron voluntariamente a presentarse en la comisaría para hablar con la policía. Ella aceptó. El 20 de junio de 2013, acudió al departamento de policía. Para este momento, el estado de Sara era un poco más estable, pero ninguna de las pruebas realizadas por los médicos mostró la presencia de toxinas o venenos en su organismo. Parecía que estas sustancias habían sido completamente metabolizadas y no dejaron rastro. Los detectives entendían que hablar con una posible envenenadora debía hacerse con mucho cuidado. Los cuerpos de Sean y Mark habían sido cremados, imposibilitando exhumarlos y realizar múltiples pruebas, lo que complicaba enormemente la investigación de sus muertes. Por lo tanto, esperaban que Sara sobreviviera y ayudara a la investigación. Querían conocer de su madre los detalles de los últimos días de vida de las víctimas y posibles pistas sobre las causas de su deterioro. La historia de Diana sobre Sara era similar a la que contó sobre la muerte de Sean. Fue a la iglesia con las otras chicas aquel día fatídico, y cuando regresó, notó que su hija mayor estaba muy mal. Antes de eso, Sara había estado sufriendo síntomas similares a los de su hermano y su padre, aunque en forma leve. Por eso, no se alarmó ni buscó ayuda médica. Diana pensó que tal vez Sara había intentado suicidarse. Sabía que sufría de trastorno bipolar y podría haber hecho algo por su cuenta. Revisó todos los medicamentos accesibles para su hija y repetía insistentemente que Sara quería abandonar la vida. Ya habían ocurrido incidentes similares en el pasado, cuando Sara se cortaba las muñecas. Todo esto sonaba como si Diana estuviera tratando deliberadamente de convencer a la policía de su versión. No le contaron a Diana que paralelamente se estaba investigando las muertes de Mark y Sean, aunque ahora se consideraban sospechosas. Los investigadores no querían alertar a la posible asesina. Mientras Sara permanecía en el hospital y los médicos seguían buscando toxinas, durante la reunión en la comisaría de policía, Diana se comportó de manera bastante extraña. Al responder las preguntas, comenzó a contar que Sara siempre había sido una hija problemática. No podía encontrar trabajo recientemente y sus resultados académicos eran pobres. Mencionó que los costos educativos eran altos, revelaciones que sonaban como una justificación para algún acto. Todo parecía extraño, ya que difícilmente alguien piensa en tales cosas cuando su hija está muriendo en el hospital. Luego, la principal sospechosa comenzó a discutir su antipatía hacia su esposo, quien casi no trabajaba y gastaba todo su tiempo en diversiones. Los detectives escuchaban mientras confesiones de su boca fluían una tras otra. Diana admitió que siempre había considerado a Sara problemática. Debido a su trastorno bipolar, seguía viviendo con la familia y no tenía planes de mudarse. Admitió que durante mucho tiempo incluso esperaba que se quitara la vida. Ahora estaba segura de que eso había ocurrido. Diana repitió varias veces que no había dañado a sus seres queridos. Finalmente, bajo presión, hizo una confesión inesperada. La viuda informó a los detectives que su esposo e hijos bebían anticongelante. Esto aclaró muchas cosas, ya que el envenenamiento con este producto es extremadamente peligroso. Tiene síntomas similares a varios compuestos químicos, lo que complica su detección. Provoca una muerte lenta y tortuosa. Admitió que incluso ella bebía anticongelante porque veía a su familia haciéndolo. Por supuesto, los detectives no creyeron en estas historias absurdas. Las sospechas se confirmaron rápidamente cuando revisaron las búsquedas en el navegador de Diana. Resultó que mucho antes de la muerte de su esposo, comenzó a buscar información sobre los síntomas y métodos de envenenamiento, incluido el anticongelante. Claramente estaba seleccionando el medio más efectivo y discreto para los asesinatos. Consideró varios productos, minerales y aceites esenciales que ejercen un efecto depresivo sobre el organismo. No se inhibía en sus formulaciones, por lo que algunas de las búsquedas fueron muy provocativas, como ¿cómo matar a mi esposo? O ¿cómo las personas con trastorno bipolar se suicidan? Todo esto indicaba que los asesinatos estaban planificados mucho antes de la muerte de su esposo. Cuando se le confrontó con esto en una segunda reunión, Diana negó su culpa inicialmente, pero bajo la presión de los detectives pronto colapsó. Confesó que la muerte de su esposo no ocurrió como inicialmente había relatado. Cuando su marido sufrió el ataque, se aseguró de que no hubiera signos vitales. Luego esperó otros 5 minutos para asegurarse de que no lo salvaran. Según Diana, lo hizo porque odiaba a su esposo.
Todos lo describían como una persona muy bondadosa y luminosa. Probablemente el odio surgió por su enfoque en el presupuesto familiar. Diana simplemente dejó de soportar la carga en el trabajo al ser el principal proveedor de la familia, pero nunca recibió ayuda de su esposo. También sentía el mismo odio hacia su hijo Sean. No podía mirarlo, lo consideraba un problema para la familia. En lugar de buscar comprensión y calor de su madre, el niño solo buscaba refugio. Cada vez que entraba en su habitación, ella lo echaba. Además, Sean comenzó a sospechar cuando investigó la enfermedad de su padre. Cuando murió Mark, ella comprendió que ya no toleraría más a su hijo enfermo. Por lo tanto, comenzó a agregar anticongelante a sus bebidas diariamente. Tomó solo unos días alcanzar una dosis mortal en su organismo, según su testimonio, pero esto era mentira. El muchacho sufrió una agonía prolongada durante más de una semana antes de morir finalmente. Ahora su atención y resentimiento se centraron en su hija mayor. Según la madre, Sarah se había convertido en el mayor problema de la familia. Gastaba demasiado dinero en su educación, pero esto estaba condenado al fracaso debido a su falta de talento. Soñaba con convertirse en traductora de francés. Tomó un préstamo estudiantil y pronto tendría que devolverlo después de graduarse, pero no tenía perspectivas laborales, y la madre se negaba a pagar sus deudas. Diana odiaba a Sarah por no poder encontrar trabajo y resolver sus problemas financieros por sí misma. 4 días antes de que la chica fuera ingresada en el hospital, la madre comenzó a agregar anticongelante a su comida. En la comisaría confesó que envió a su hija al hospital tan rápido porque ya no podía soportar lo que estaba sucediendo, ni sus sufrimientos. Naturalmente, no sentía ninguna piedad. La historia de que intentaba matarlos de manera indolora también resultó ser una fantasía. De hecho, preparaba bebidas que contenían casi la mitad de anticongelante. Mezclaba botellas enteras de Coca-Cola que podrían haber matado a unas 30 personas a la vez, según cálculos de expertos. Todo esto se almacenaba en el refrigerador para envenenar sistemáticamente a su familia. Esto resultaba particularmente preocupante, dado que en la casa también vivían otras 2 hijas. Por ejemplo, Brianna, que apenas tenía 12 años. Sin embargo, la madre no temía que la hija menor tomara accidentalmente esa bebida, ya que en sus planes ya estaba incluida su eliminación, justo después de la muerte de Sarah. Pero para condenar a la mujer se necesitaban pruebas materiales. A pesar de la cremación de los cuerpos de su esposo y su hijo, algunos fragmentos de Mark y Sean todavía podían ser examinados después de la autopsia. Los detectives sugirieron analizarlos para evaluar si el tóxico mortal había dejado rastros en sus organismos. Las pruebas mostraron la presencia de etilenglicol, uno de los componentes principales del anticongelante. Antes de arrestar a la envenenadora, los policías quisieron determinar si tenía un cómplice, ya que sería difícil realizar todo esto sola. Sería complicado imaginar que la sospechosa mantuviera a todos sus seres queridos en la ignorancia. Sin revelar sus intenciones a Diana, simplemente la arrestaron y luego citaron a otra hija, la de 22 años, Rachel, para interrogarla. Al enterarse de que su madre había confesado envenenar a la familia, el comportamiento de la chica cambió drásticamente. Obviamente sabía más de lo que decía. Los detectives solo querían hablar con ella para obtener una mejor comprensión de lo que ocurría en la casa. Incluso antes de la confesión de Diana, Rachel se comportaba de manera extraña, riendo y bromeando inapropiadamente sobre la muerte de sus seres queridos, pero no admitía nada. Cuando surgieron sospechas, los policías decidieron verificar sus suposiciones y realizaron nuevos registros en la casa de la familia. Encontraron un diario de Rachel que se convirtió en una fuente invaluable de información, revelando toda la magnitud del crimen. Curiosamente, había una entrada en la que Rachel reflexionaba sobre cómo su padre y luego su hermano morirían pronto. Lo más perturbador fue que esta entrada fue escrita 10 meses antes de la muerte de Mark. Esto claramente indicaba que Rachel estaba al tanto de los planes aterradores de su madre y no intentó detenerla ni advertir a sus seres queridos. Parecía que le convenía que toda su familia muriera. Cuando le mostraron el diario, claramente no esperaba este giro de los eventos. Fue fácil romper su resistencia. Admitió que desde el principio había sido cómplice de su madre. Su participación comenzó cuando ayudó a Diana a buscar métodos y venenos en Internet. Incluso descubrieron que el anticongelante comercial
contiene un componente amargo que previene el consumo accidental, por lo que lo compraron en línea. Al implementar su plan maligno, la mujer preparaba alimentos y bebidas envenenados, y Rachel se encargaba de entregarlos a su padre, hermano e incluso a su hermana. Según su confesión, envenenaban a cada miembro de la familia hasta 3 veces al día. La idea del uso del anticongelante fue propuesta por Rachel. Según la cómplice, tenía la mejor relación con su madre entre todos los miembros de la familia, y Rachel siempre fue la hija favorita. Tanto ella como Diana despreciaban a los demás. Los consideraban una carga, por lo que decidieron deshacerse de ellos y comenzar una nueva vida juntas. Los conocidos de la familia Stout quedaron atónitos cuando Rachel publicó en sus redes sociales, un mes después de la muerte de su hermano, la siguiente entrada. Creo que no veía a mi madre tan relajada desde hace mucho tiempo. Parecía que ambas estaban complacidas con el desarrollo de los eventos. Rachel contó que discutían en detalle cada uno de los asesinatos. Ambas estaban de acuerdo en que Mark debía morir, pero respecto a Sean, Rachel no estaba segura. Pensó que no era necesario matarlo, sino colocarlo en una institución especializada para siempre. Incluso discutió con su madre sobre el tema de su hermano, ya que no quería su muerte, pero finalmente accedió, pensando que sería mejor eliminarlo. Aunque argumentó que estaba bajo el control de Diana, el hecho de que discutieran mostraba una participación equitativa en el planeamiento del envenenamiento de sus seres queridos. Rachel admitió que el envenenamiento de Sarah fue una sorpresa para ella. Creía que la causa principal no fueron las deudas o los problemas financieros de Sarah, sino una simple pelea. Entre Sarah y su madre existían conflictos constantes. Diana la consideraba muy irritante. En cuanto a Brianna, de 12 años, Rachel ofreció comentarios vagos. Según ella, la adolescente también era vista como una carga, por lo que ambos planificaron eliminarla también. Finalmente, a Diana se le informó de la confesión de su hija y se le pidió que contara toda la verdad, ya que no tenía sentido seguir mintiendo. Ella aceptó. Según la viuda, su odio hacia su esposo comenzó porque no la atraía. Además, la irritaba su extravagancia y completa incapacidad para sostener a la familia. Acusó a su esposo de abuso físico y verbal, violencia doméstica. Sin embargo, ninguna de estas palabras fueron confirmadas por ninguna persona cercana al fallecido. Intentando atenuar su culpa, añadió que su esposo también era infiel. De nuevo, nadie en el círculo cercano de Mark, incluidos sus compañeros de banda, con quienes se veía prácticamente todos los días, corroboró estas afirmaciones. Incluso en el diario de Rachel se registró que su padre era un modelo de familia y preferiría lastimarse a sí mismo antes que a alguien más. A pesar de que Rachel y Diana seguían refiriéndose a ciertos sentimientos de resentimiento, los detectives creían que el motivo de los asesinatos era algo más prosaico. En particular, cada miembro de la familia tenía pólizas de seguro de vida. Con el pago por la muerte de su esposo, la viuda pudo comprar una nueva casa más espaciosa. Y esto era solo el comienzo de su plan maquiavélico. Sobre Sean y Sarah también estaban inscritas pólizas de seguro que ella planeaba cobrar. En el diario de Rachel se documentaron en detalle sus emociones sobre lo que estaba sucediendo. Todo esto fue cuidadosamente estudiado para usarlo en los juicios. Finalmente, Diana admitió por qué llevaron a Sarah al hospital, a diferencia de las otras 2 víctimas. Resultó que Rachel simplemente no quería que otra muerte ocurriera en la nueva casa. No les preocupaba la muerte de Sarah. Simplemente veían a un ser querido moribundo como una carga, como lo veían a todos los demás. Rachel justificó este comportamiento con genuino temor. Contó que tuvo múltiples pesadillas relacionadas con la muerte de su hermano. Recordaba vívidamente la imagen de él tendido en el suelo, con una mancha de sangre en la boca, manos frías y ojos vidriosos. Después de eso, se mudó a su habitación y escribió repetidamente en su diario sobre su estado ansioso. Le perseguían pesadillas en las que aparecía Sean. Tanto Rachel como Diana fueron arrestadas y acusadas de asesinato en primer grado. No se les otorgó derecho a fianza. La iglesia luterana que frecuentaba la familia Stout escribió una carta de apoyo en estos momentos difíciles, en nombre de todos los feligreses. A pesar de que el pastor fue quien denunció sus sospechas a la policía, fue también quien inició esta carta. Oraba por sus almas. Rachel admitió su culpabilidad
y acordó testificar contra su madre. Asumió la responsabilidad por 2 asesinatos en segundo grado y un intento de asesinato en segundo grado. En total, recibió 2 condenas de prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 42 años. Esto significa que podrá salir en libertad en 2055, cuando Rachel tenga 64 años. Durante la lectura de su sentencia, se disculpó con su hermana Sarah, quien sobrevivió al envenenamiento, aprendió nuevamente a caminar y hablar y pasó por una larga rehabilitación. Luego Rachel solicitó la reconsideración de su sentencia, reclamando un nuevo juicio, argumentando que temía al abogado defensor hombre. Decía que la había intimidado y obligado a dar esas declaraciones. Además, argumentó que no se le realizó una evaluación psiquiátrica. Comenzó a alegar que tenía problemas de salud mental. Finalmente, esta petición fue rechazada en 2018 y desde entonces no ha realizado más intentos para reducir su castigo. A Diana Stout se le declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Hasta el final siguió usando términos ambiguos y se negó a aceptar plenamente su culpa. Fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En una de sus últimas entrevistas, insistió en que no estaba involucrada en la muerte de su esposo y culpó sus dependencias de alcohol y drogas ilegales. Supuestamente, había conectado con personas peligrosas y pagó por ello. En ese momento, estaba tan cansada de su esposo y lo odiaba tanto que ni siquiera planeaba ayudarlo. Cuando Mark murió, fue un alivio para ella. No se encontraron pruebas de adicción alguna en Mark. Esta nueva versión de Diana contradecía las entradas en el diario y las declaraciones de Rachel, por lo que nadie la creyó. La vida de Sarah ya nunca será la misma. Nunca pudo recuperarse completamente del envenenamiento severo. Vive en un centro especializado y tiene un tutor legal. A ella le visitan en sueños su padre y su hermano fallecidos, y cree que como ángeles guardianes velan por ella. Sarah perdonó a su madre y a su hermana gracias a su fe. Es una cristiana devota y pasa mucho tiempo en la iglesia. Espera cumplir sus sueños y convertirse en traductora de francés para visitar París. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal, da like al video y discutamos esta historia en los comentarios. Cuídate y cuídate de tus seres queridos. Incluso entre los asesinos más despiadados, hay aquellos que se destacan por su crueldad y sofisticación, verdaderos monstruos. La historia de hoy trata precisamente de esos seres aterradores con apariencia humana. Deborah Evans, o como la llamaban sus seres queridos, Debbie, nació el 6 de mayo de 1967 en una familia profundamente religiosa en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Era la mayor de 4 hijos. Siempre fue una niña ruidosa y alegre, muy traviesa. A pesar de su energía y actitud positiva ante la vida, enfrentó problemas de baja autoestima, los cuales comenzaron a desarrollarse después del divorcio de sus padres. Es probable que en este contexto Debbie buscara comprensión, pero tomó un rumbo equivocado. Solía relacionarse y conocer a hombres mucho mayores que ella, quienes probablemente le recordaban a su padre. Finalmente, esto la llevó a un embarazo no planeado a los 18 años. El 29 de septiembre de 1985 dio a luz a una niña a quien llamó Samantha. La joven madre estaba feliz y dedicaba todo su tiempo y atención a su hija. Mientras tanto, la relación entre Deborah y el padre biológico de la niña comenzó a resquebrajarse. Ella intentó mantener el vínculo, pero fue en vano. Pronto, la relación se desmoronó por completo y la pareja se separó. En este periodo, sus familiares notaron que la autoestima de Debbie había caído drásticamente. Esto estaba relacionado con la depresión posparto y el peso extra que había ganado durante el embarazo, del cual no lograba deshacerse. Deborah tenía muchas inseguridades, pero aún así intentaba encontrar una nueva pareja a través de distintos clubes de citas. Bastaba con que alguien mostrara un mínimo interés en ella para que Debbie respondiera con reciprocidad. Para muchos, su comportamiento podía parecer impulsivo o despreocupado, pero sus amigos y familiares creían que simplemente estaba en busca de su felicidad. Así fue como comenzó a relacionarse con varios hombres al mismo tiempo. 3 años después, nació el segundo hijo de nuestra protagonista, a quien llamó Joshua. El niño tenía problemas en la columna vertebral, lo que afectó el desarrollo de sus piernas. Debido a esta condición, requería atención médica frecuente y desde sus primeros meses de vida se convirtió en un paciente habitual del centro médico local. La relación con el padre del niño no funcionó.
por lo que Debra no podía contar con su apoyo. Como madre soltera, sobrevivía gracias a la asistencia social y la ayuda de sus familiares, en particular del padre de su primera hija. En 1989, con 22 años, comenzó a salir con un joven de 24 años llamado James Edwards. Durante los siguientes 6 años, su relación fue inestable, terminando y reanudándose una y otra vez. El joven se convirtió en una parte importante de la pequeña familia, a pesar de las dificultades ocasionales en la relación. Más tarde, Debra conoció a un chico afroamericano llamado Laverne Ward. A partir de entonces comenzó a debatirse entre su nuevo novio, que era 4 años menor que ella, y James, con quien llevaba varios años de relación. En 1994, Debbie dio a luz a un hijo llamado Jordan. Ella estaba convencida de que Laverne era el padre biológico del niño, ya que, al igual que él, el bebé tenía rasgos afroamericanos. A pesar de esto, Debbie no lograba establecer una relación estable con ninguno de sus novios, continuando con su indecisión entre ambos. En ese periodo vivía de la asistencia social, aunque hacía todo lo posible por encontrar trabajo. James era mucho más estable y serio que Laverne, tenía un empleo decente y realmente podía mantener a una familia, por lo que se convirtió en su opción prioritaria. A finales de 1994 decidió mudarse a una zona más segura de Illinois y eligió un apartamento en las afueras occidentales de la pequeña ciudad de Addison. Finalmente tomó una decisión y quería quedarse con James. En ese momento, su relación con él se había vuelto cálida y basada en el respeto mutuo. Incluso Josh, que tenía problemas congénitos en la columna vertebral, se recuperó y se convirtió en un niño sano, bastante deportivo para su edad. Parecía que la vida de Debbie comenzaba a mejorar. Para marzo de 1995, James se mudó con su novia. Sorprendentemente, Debbie le confesó a su pareja que estaba nuevamente embarazada. Quería llamar a su futuro hijo Elijah. En noviembre de 1995, se esperaba que Debbie, que en ese momento tenía 28 años, fuera ingresada en el hospital. Estaba en su 9º mes de embarazo y podría dar a luz en cualquier momento. Se esperaba que fuera ingresada en el hospital el 19 de noviembre y el 20 de noviembre comenzarían a inducir el parto. Nadie sospechaba que Debbie no podría llegar al centro médico, pero lo que más aterrorizó fue la razón detrás de esto. Aproximadamente a las 17:30 del 16 de noviembre de 1995, James se dirigió al trabajo. Como estaba cerca, no usó el automóvil. Su turno terminó a las 2:30 de la madrugada. Cuando regresaba a casa, notó una luz extraña en una de las habitaciones, aunque Debbie y los niños ya deberían estar durmiendo. Le pareció extraño y comenzó a preocuparse, pensando que quizás Debbie había comenzado a tener contracciones. Al acercarse más a la casa, James se preocupó aún más al notar que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Entró y al llegar a la cocina, vio inmediatamente extrañas manchas de sangre. Su hijo Jordan salió al encuentro de él, cubierto completamente de sangre. James rápidamente revisó al niño y parecía estar bien. Llamó a su pareja por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Cuando James entró al dormitorio, la vio en la cama. Debbie estaba cubierta con una manta y parecía inusualmente quieta. Claramente no estaba dormida. James pensó que su pareja estaba bromeando, haciéndose la dormida, como lo había hecho antes. Sin embargo, cuando apartó la manta, se dio cuenta de que las bromas habían terminado. Debbie, de 28 años, estaba muerta y su abdomen estaba vacío. En un estado de pánico, James comenzó a llamar a los niños por su nombre, pero nadie respondió excepto Jordan. Corrió hacia la habitación de la niña de 10 años, Samantha, y la encontró tirada en el suelo. Tampoco daba señales de vida. En su cuello había una profunda herida. No pudo encontrar al niño de 8 años, Josh. James inmediatamente llamó a los servicios de emergencia 911. Cuando la policía llegó al lugar de la tragedia, encontraron al joven junto a Debbie, tirado en el suelo. Parecía estar en shock y no comprendía lo que sucedía. Preguntaba repetidamente a los oficiales y a los médicos que habían llegado si su pareja e hijos estaban vivos. Comenzó a llorar al recibir una respuesta negativa. Los criminólogos examinaron el cuerpo de la víctima. Parecía que su abdomen había sido abierto con un cuchillo, como si se hubiera realizado una cesárea improvisada y descuidada. No pudieron encontrar al bebé en el apartamento. El pequeño Jordan de 1 año y medio estaba cubierto de sangre,
pero no porque hubiera sido atacado, simplemente se ensució después de los asesinatos de sus familiares, probablemente intentando despertar a su madre y hermana. También era un misterio el paradero del niño de 8 años, Josh. Los policías comenzaron inmediatamente a buscar al niño y, en primer lugar, se dirigieron a los vecinos de la víctima. Mientras un par de oficiales entrevistaban a los habitantes locales, los criminólogos examinaban el lugar del crimen y sus alrededores. En la calle se encontraron unas grandes tijeras, típicamente usadas en la cocina para cortar carne. Estaban cubiertas de sangre y se presumió que se utilizaron para abrir el abdomen. Durante la investigación, se recogieron varias huellas dactilares que probablemente pertenecían a los atacantes. Además, quedó claro que los delincuentes habían entrado sin forzar la entrada. Esto sugería que Deborah conocía a su asesino y lo dejó entrar en su hogar de forma voluntaria. Los detectives se enfrentaban a un tipo de crimen bastante específico, ya que el asesino, para ser tan sanguinario, debía haber estado vigilando cuidadosamente a la víctima para saber el momento exacto en que podía robar al bebé. En primer lugar, el compañero de la víctima fue llevado a la estación de policía para ser interrogado, así como el niño sobreviviente, de quien se tomaron muestras de sangre para realizar análisis. Generalmente, en este tipo de crímenes suelen estar involucrados los más cercanos a la víctima. Por lo tanto, era necesario verificar la implicación de James en el crimen. Cuando se notificó a los familiares de la víctima y llegaron a la estación para hablar con los detectives, todos, sin excepción, afirmaron que James era un excelente tipo, y la pareja tenía una relación muy amorosa. Esperaban con ansias la llegada de un nuevo miembro a la familia. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia podría ser culpable de lo sucedido. James desde el principio se mostró dispuesto a cooperar activamente con la policía. Proporcionó toda la información necesaria e incluso ofreció someterse a una prueba de polígrafo. El hombre quería que lo eliminaran rápidamente de la lista de sospechosos y que se concentraran en encontrar al verdadero culpable. Los cercanos proporcionaron información valiosa sobre un exnovio llamado Laverne Ward, quien era el padre biológico del sobreviviente Jordan, de 1 año y medio, y también miembro de una banda local. Se supo que durante toda la relación, Laverne había agredido repetidamente a la víctima, la había encerrado y retenido en su casa. Ella intentó varias veces obtener una orden de restricción en su contra, pero cada vez el manipulador lograba disuadir a la protagonista de la historia. Sin embargo, poco antes del crimen, finalmente logró obtener la orden de restricción. Las hermanas de Deborah sabían que la pareja se había separado definitivamente hace 7-8 meses, cuando lo vieron por última vez. A pesar de esto, Laverne seguía apareciendo en la vida de Debbie. Los familiares no conocían bien todos los detalles de la relación de la víctima, pero las hermanas contaron que la fallecida seguía manteniendo contacto con la familia de Laverne, llevándoles a su hijo de 1 año y medio, Jordan. Desafortunadamente, nadie conocía a los Ward, excepto una de las primas del chico, que en ese momento también estaba embarazada. Lamentablemente, no pudieron recordar el nombre de esa chica. El actual novio de Deborah, James, confirmó que la relación con Laverne era muy agresiva y aterradora. Por eso, al final, Debbie estaba feliz de haberla terminado. Sin embargo, entre los exnovios quedó un lazo en forma de un hijo en común, por lo que tuvieron que seguir viéndose. Durante los registros en el lugar del crimen, se encontraron varios objetos que no pertenecían ni a James ni a Deborah. Al mismo tiempo, algunos objetos personales del joven habían desaparecido. Parte de los artículos fueron enviados a peritaje. Los vecinos ayudaron a confirmar las palabras de James y proporcionaron información valiosa sobre Laverne. La coartada definitiva del novio de Debbie fue confirmada por sus empleadores y colegas. James realmente estuvo en el centro de distribución toda la tarde. Sin embargo, los vecinos no pudieron señalar al delincuente, ya que no vieron al atacante. Pero una chica notó, durante la noche, un grupo sospechoso de jóvenes cerca de la casa, compuesto por 2 afroamericanos y un latino. Después de que un residente local les preguntó qué estaban haciendo allí, el grupo se dispersó rápidamente. Luego, se reclutaron perros especialmente entrenados para rastrear el rastro de los niños, Joshua, de 8 años, y el bebé. Según el comportamiento de los animales que se detenían en el mismo lugar, los niños fueron llevados en un vehículo hacia el norte del complejo de apartamentos donde vivía Deborah. Según una de las hermanas de la víctima, en agosto de ese mismo año, Laverne
le dijo a Debbie que se consideraba el padre del bebé no nacido y le exigió que le entregara al nuevo niño, pero ella se negó, convencida de que el bebé era de James. La hermana también contó que solo 2 días antes del asesinato, Debbie se quejó del acoso de Laverne. Él la acechaba constantemente en la calle, la insultaba e intentaba provocarle conflictos. Durante este periodo, Deborah comenzó a preocuparse por su seguridad y empezó a considerar seriamente obtener una orden de restricción, que finalmente consiguió. Dado que entre ellos ya se habían producido conflictos con violencia física, y considerando que Laverne tenía antecedentes penales, era miembro de una banda, parecía ser un candidato adecuado para haber cometido el crimen, especialmente considerando que su hijo Jordan fue el único que no resultó herido. Lamentablemente, en ese momento no pudieron rastrear a Laverne, por lo que los policías intentaron contactar con su última novia, Cynthia Sawyer. Cuando llegaron a su casa, ni la joven ni el sospechoso estaban allí. El propietario del departamento les informó que tampoco había visto a Laverne en mucho tiempo, pero les indicó cómo encontrar a Cynthia para hablar con ella y también les permitió inspeccionar el apartamento. Sin embargo, esto no dio resultados. Por lo tanto, los oficiales casi de inmediato se dirigieron a buscar a Cynthia. Finalmente la encontraron. Ella les dijo que no estaba saliendo con el criminal, pero mantenía el contacto debido a que tenían una hija en común. También sabía que, poco antes de estos eventos, Laverne había sido encarcelado por tráfico de sustancias ilegales. Cynthia comentó que, según Deborah, Laverne no era el padre del bebé desaparecido, algo en lo que la víctima insistía. Sin embargo, Laverne estaba convencido de lo contrario y estaba literalmente obsesionado con el bebé en el vientre de Debbie. Después de la brutalidad contra Deborah, Laverne llamó a Cynthia y la amenazó, exigiéndole que se sometiera, de lo contrario le harían lo mismo que a Deborah. Cynthia estaba convencida de que él estaba detrás del crimen. Cynthia contó que Laverne podría haberse quedado con una amiga cercana de 30 años llamada Laura. Le dio a la policía información sobre cómo encontrarla y también les proporcionó todos los datos que conocía sobre los miembros de la familia del principal sospechoso. Ahora los investigadores pudieron encontrar una fuente confiable de información y descubrir quién era realmente ese joven. Sin embargo, el presunto asesino tampoco se encontraba allí, pero Cynthia dio otra dirección donde Laverne podría estar escondiéndose de los detectives. La propietaria de la vivienda era Marta Martín. Laverne era su sobrino, ya que ella se había casado recientemente con su tío. No se encontraba al sospechoso aquí. Marta permitió registrar la habitación del sospechoso, pero tampoco se encontró nada fuera de lo común. Las personas que vivían allí no pudieron proporcionar ninguna información comprometedora. Mientras tanto, se realizó la autopsia de los cuerpos de las víctimas. El forense logró encontrar 6 heridas en el cuello de Samantha. 5 de ellas no eran mortales, pero la sexta cortó la vena yugular y rompió una vértebra cervical. En el cuerpo de la niña se encontraron múltiples heridas defensivas. Se pensaba que ella había sido asesinada como testigo. No se encontraron lesiones de carácter sexual en el cuerpo de Samantha. Se descubrió un objeto extraño de pequeño tamaño. Parece que fue introducido por la espalda. Después de eso, se notaron signos de lesiones en la zona del cuello. También se observó un corte en la parte inferior del abdomen. A través de este orificio se extrajo al bebé y probablemente el cordón umbilical fue cortado con una herramienta encontrada en la calle. Por lo tanto, surgió la pregunta de si él sobrevivió después de esta operación bárbara e improvisada. Según lo que sabían los forenses, un feto dentro del útero de una madre cuya circulación se ha detenido puede vivir no más de 5 minutos. Esto significaba que el asesino necesitaba actuar con mucha precisión, confianza y rapidez. Lo mejor que podría hacer una persona con formación médica, pero incluso él necesitaría ayuda. Así surgió la suposición de que el atacante no actuaba solo. Según los criminólogos que examinaron el lugar del crimen, el corazón de la protagonista aún latía cuando la cortaron y le extrajeron al bebé. Esto solo reforzó la sospecha de que había más de un criminal involucrado, dado que inmovilizar a una mujer adulta y mantenerla quieta para realizar una operación como esa en solitario es simplemente imposible. Al final, la consulta con expertos experimentados permitió confirmar los temores. El asesino no actuó solo. Sin duda, alguien estaba ayudando a Laverne,
Y entonces recordaron a un grupo de 2 hombres afroamericanos y un latino que merodeaban cerca de la casa de la víctima en el horario aproximado del crimen. La descripción coincidía con la de la compañía de Laverne. En la práctica, delitos como este son muy raros. Por lo general, un crimen de este tipo lo comete una mujer, pues le interesa el bebé. Es una especie de secuestro, cuando por alguna razón una mujer no puede quedarse embarazada y decide arrebatar a un niño ajeno. Surgieron muchas preguntas controvertidas. Sin embargo, era evidente que el criminal quería salvar la vida del bebé. Aún se desconocía el destino de Josh, de 8 años. Quién y por qué se llevó a él y al bebé, Elijah, seguía siendo un misterio. Cuando los oficiales fueron a la escuela donde estudiaba el niño y hablaron con el trabajador social, lograron descubrir nuevos y preocupantes detalles de la vida de Deborah. Se hablaba de posible abuso físico por parte de su nuevo novio, James. Surgieron motivos para sospechar que James levantaba la mano tanto contra la mujer como contra el niño desaparecido. Después de visitar la escuela, los policías no lograron descubrir dónde podría estar Josh, pero surgieron nuevas sospechas de que el novio de la víctima podría estar involucrado de alguna manera. Sorprendentemente, alrededor del mediodía del 18 de noviembre de 1995, un hombre de un pueblo vecino a 10 minutos en coche llamó a la estación de policía. Cuando el hombre vio la foto del niño desaparecido, Josh, en las noticias, lo reconoció de inmediato. Su amiga, Patrice Scott, cuidaba a un niño que se parecía al de la foto. Sin embargo, para ese momento, su amiga Patrice ya lo había llevado. El hombre contó que en la noche del incidente con Deborah, alguien golpeó su ventana. Llegaron un hombre y una mujer a quienes no conocían y les entregaron al niño de 8 años, diciéndoles que debían cuidarlo porque su madre había sido herida en un accidente relacionado con una situación peligrosa. Después de eso se fueron y al día siguiente se llevaron al niño. Esta información resultó muy interesante y los detectives se apresuraron a investigarla. Cuando finalmente lograron reunirse con Patrice, ella confirmó la historia. La joven también describió a la compañera del hombre afroamericano, quien resultó ser Laverne, y la mujer se llamaba Jacqueline. Desde el principio, Patrice notó que Jacqueline estaba nerviosa y dijo que acababa de dar a luz, por lo que no podía cuidar al niño. Esa noche, Josh pasó la noche con ella. Patrice escuchó del niño una conmovedora historia cuando se despertó y contó su sueño. Según el niño, algunas personas llegaron a su casa, entraron por la ventana y se llevaron a su madre. Patrice pensó que solo era una mala pesadilla, pero luego entendió que en realidad el niño había vivido una situación aterradora. También notó que en el vestido de Jacqueline había manchas sospechosas que parecían provenir de una lesión accidental. Patrice guió a los policías hacia el lugar donde se dirigió la compañía, orientándose por la zona, ya que no conocía la dirección exacta. Después de un rato, la policía llegó al pueblo de Maywood. Allí, en uno de los callejones, encontraron el cuerpo sin vida del niño. Era Josh. Cuando el forense realizó la inspección, encontró en el niño lesiones similares a las que podrían haber surgido de un accidente. Por supuesto, Jacqueline, Laverne y Fidela no pudieron ser encontradas en la dirección que Patricia había indicado. Habían escapado nuevamente. Entonces los oficiales regresaron a la última dirección donde habían visto al criminal. Allí vivía su conocida llamada Laura. A las autoridades nuevamente se les permitió revisar la habitación del matón, pero lamentablemente no encontraron nada. Laura les contó a los policías sobre la difícil relación entre la víctima y el presunto asesino. Resultó que cuando Deborah se llevaba bien con Laverne, confesó que estaba esperando un hijo de él. Cuando nuevamente se separaron y ella volvía con James, contaba una historia completamente diferente. Esto sucedió en varias ocasiones y finalmente Laverne se irritó con las mentiras. Guardó rencor contra su ex. Al parecer, Deborah hacía esto para mantener cerca a su próximo novio. Gracias a Laura fue posible rastrear y arrestar al principal sospechoso. Durante el interrogatorio, Laverne se mostró arrogante y afirmó que nunca le haría daño a un niño. Tampoco confirmó las sospechas de los policías de que Jacqueline o su novio Fidel pudieran estar involucrados en el incidente. Con reluctancia, el criminal aceptó colaborar con la investigación. Dijo que vio a Jacqueline y Fidel el día del asesinato, pero no pudo decir dónde se encontraban en ese momento. Al recopilar información de otros testigos, se logró descubrir la identidad de Jacqueline.
Era una chica común, su madre era Martha Martin, quien se casó con el tío de Laverne. Así es como quedaron relacionados, pero la vida de Jacqueline no siguió el plan. Quedó embarazada a una edad temprana, dejó la escuela, no tenía educación ni un trabajo decente. A los 20 años ya tenía 3 hijos, por lo que decidió someterse a una operación para no quedar embarazada nuevamente. Jacqueline tenía un IQ bajo, lo que le dificultaba encontrar un trabajo decente. Finalmente empezó a involucrarse en pequeños delitos para poder sobrevivir, ya que los subsidios no eran suficientes para mantener a todos. Fue golpeada por varios de sus novios, por lo que la violencia se convirtió en algo normal para ella. Su historia incluía varios episodios de arrestos y encarcelamientos. Para el momento de los hechos en cuestión, tenía 27 años. Martha aún no entendía cómo su hija había llegado a una vida así. El novio de Jacqueline, Fidel, creció en un ambiente aún más disfuncional, con una madre y una abuela que sufrían de paranoia, esquizofrenia y comportamientos delirantes. Creció en una atmósfera verdaderamente aterradora e incomprensible para una persona de mente sana. Al final, Fidel se convirtió en un típico exponente de los estratos marginales. Cuando comenzó su relación con Jacqueline, ella desde el principio se comportó de manera muy manipuladora. Además, practicaba el vudú para hacer que Fidel se sometiera completamente. Después de algunos rituales, la relación se volvió aún más extraña. Por ejemplo, ella lo obligaba a beber su sangre menstrual, creyendo que eso le daría un control total sobre él. En caso de ruptura, amenazaba con suicidarse. Durante los conflictos se comportaba de manera irracional. Una vez, incluso llevó en coche a una conocida de Fidel, sospechando que le estaba siendo infiel. Además, constantemente se hacía daño a sí misma. Por ejemplo, se rascaba la cara durante episodios como ese. Incluso apuñaló a su novio, pero hasta hace poco no había matado a nadie. A pesar de todo esto, obtuvo una formación médica y fue autorizada para trabajar como asistente certificada de enfermería. El rompecabezas comenzó a encajar. Se entendió cómo los criminales pudieron realizar una cesárea con tijeras. Uno de los grupos de delincuentes sabía cómo hacerlo. Jacqueline ya no quería tener hijos, pero su nuevo novio, Fidel, era 6 años más joven y deseaba desesperadamente ser padre. Además, él quería tener un hijo de piel más clara y le pidió a Jacqueline que cumpliera su sueño. Aproximadamente 1 año antes del ataque, ella comenzó a afirmar que estaba embarazada. Esto parecía extraño, dado que era estéril después de la operación, pero realmente parecía estar embarazada. Incluso su vientre comenzó a sobresalir. Jacqueline comenzó a relacionarse estrechamente con mujeres embarazadas. Durante todo ese tiempo, su comportamiento era extraño, posponía la fecha de parto diciendo que los médicos se habían equivocado, pero seguía manteniendo una relación cercana con sus amigas embarazadas. En cuanto se enteraba de que una de ellas esperaba una niña, Jacqueline perdía el interés de inmediato. Todo esto empezó a tener sentido. Parecía que ya había planeado robar a un bebé ajeno y quería un niño, y especialmente uno de piel clara. El pequeño Yahoo que debía nacer de Deborah era el candidato perfecto, el cual le fue propuesto por Laverne. Probablemente ese era el motivo de cortar al niño del útero de su madre. Cuando se logró contactar con la hermana de Jacqueline, llamada Tina, ella informó que Jacqueline realmente había dado a luz recientemente. Lo contó a toda la familia. Para ese momento, ya todos dudaban de su embarazo y su parto. Evidentemente, Jacqueline estaba presentando al niño secuestrado, Elijah, como su propio bebé. Él todavía podía estar vivo. Inmediatamente se emitió una orden de arresto para los criminales. Los oficiales llegaron a la dirección que había dado la hermana de Jacqueline. Sin embargo, ella no estaba en casa. Una vecina estaba allí y accedió a dejar entrar a los oficiales para esperar el regreso de los criminales. Después de un rato, Jacqueline llegó. No llevaba al pequeño niño en brazos. Al volante estaba Fidel, quien usaba una sudadera que coincidía exactamente con la descripción de la que se había perdido de la casa de Deborah. La recién estrenada madre pudo proporcionar un certificado de nacimiento falso del bebé. Llamó al niño Fidelito. Después de eso, el niño fue llevado al hospital para un examen, pruebas de ADN, y Fidel y Jacqueline fueron arrestados. En cuanto se conoció la noticia del arresto de los criminales, Patrice volvió a contactar con la policía. Dijo que sabía más. Los 3 criminales se deshicieron del niño como si fuera un testigo no deseado.
Decidió contar la verdad, ya que ahora no temía, pues toda la banda de matones había sido detenida. Patrice comentó que enseguida se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cuando le entregaron a Joshua, el niño llevaba una chaqueta ensangrentada, pero no tenía zapatos ni pantalones. Cuando Jacqueline regresó por el niño al día siguiente, Patrice preguntó sobre todos los momentos sospechosos. Después de eso, Jacqueline le dijo a Joshua con desagrado que era hora de tomar la medicina, pero el niño respondió que no tomaba ningún medicamento. La chica lo obligó a tomar algo y luego el niño vomitó. Al darse cuenta de que el niño podría delatarlos, la compañía lo llevó a la casa de Jacqueline y le enrolló el cuello en la lavandería con el cordón de un electrodoméstico. Después de que el niño dejara de mostrar signos de vida, Jacqueline le causó varias lesiones en el área del cuello y el pecho y luego se deshicieron de él. En medio de los trágicos eventos que afectaron a toda la familia, la noticia de que el hija seguía vivo fue un verdadero salvavidas. Patrice afirmó que había mentido a la policía en su primer contacto, ya que temía por su vida, pues le habían amenazado si decía la verdad. En los interrogatorios, Fidel todo lo negó. Jacqueline intentó justificar la aparición del bebé diciendo que se había ingresado en el hospital bajo un nombre falso, ya que no tenía seguro y que allí una de las mujeres le entregó a su hijo del cual se había deshecho. Sin embargo, la prueba de ADN demostró que el bebé era realmente hijo de Deborah. A los 3 se les presentaron cargos por asesinato en primer grado de Deborah, Samantha y Josh, así como por el secuestro de Josh y Elijah con circunstancias agravantes. A los criminales les esperaba la pena de muerte. Durante la investigación se descubrió de dónde habían conseguido las armas. Obtuvieron una pistola a través de una conocida. Era un arma que querían usar supuestamente para defensa propia, para ir a una transacción relacionada con la compra de sustancias prohibidas. La cantidad de personas involucradas en el crimen fue sin precedentes. Después de que Elijah fue dado de alta del hospital, el padre de Deborah asumió la custodia del bebé y también de Jordan. El hombre crió a los niños solo. Más adelante se demostró que Jacqueline había estado falsificando su embarazo todo el tiempo y seleccionando una víctima para secuestrarle el niño. Laverne, que odiaba a su exmujer, le sugirió cómo hacerlo. El matón quería vengarse de Deborah, Jacqueline necesitaba al bebé, y Fidel solo se convirtió en una pieza más en sus manos. En esa noche fatal, el hombre de 24 años, Laverne, junto con Jacqueline de 28 años y Fidel de 22, llegaron al apartamento de Deborah. La mujer no tuvo miedo y dejó entrar al grupo en su hogar. Laverne intentó convencer a Deborah de que le entregara a su hijo a Jacqueline de forma voluntaria a cambio de $2,000. Pero ella rechazó la oferta. Esta parte del plan parecía inverosímil porque el grupo de criminales no tenía ese tipo de dinero. Siguiendo la reconstrucción de los hechos, Fidel Caffey y sus cómplices llegaron a la casa de Deborah con la intención de secuestrar a su hijo. Durante el incidente causaron daño a Deborah y luego se dirigieron al dormitorio de su hija de 10 años, Samantha. Mientras tanto, Jacqueline tomó al bebé tratando de crear la ilusión de que el niño era suyo. Hizo todo lo posible para calmar al bebé y asegurarse de que estuviera en un estado seguro. Después de que el bebé estuvo listo, el grupo dejó la casa llevándose al niño y a Joshua, dejando a Jordan solo con las trágicas consecuencias del suceso. El cuchillo con el que mataron a Joshua fue encontrado más tarde en el lavaplatos de Jacqueline. La sábana ensangrentada fue hallada a varias cuadras del cuerpo de Joshua y coincidió con el juego de sábanas encontrado en la casa de Jacqueline. En muchos objetos, incluyendo tijeras para carne, cuerda, vendaje elástico y chaquetas, se encontró sangre de las víctimas. Las pruebas de ADN confirmaron que Laverne Ward era el padre de ambos niños vivos. Jacqueline Fidela fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a la pena de muerte. Laverne también fue encontrado culpable, pero el jurado consideró que no había pruebas suficientes para la pena capital. Fue condenado a cadena perpetua más 60 años. Sin embargo, en 2003, el gobernador de Illinois conmutó las sentencias de muerte por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jacqueline intentó conseguir la conmutación de su sentencia. En una solicitud de 2012, escribió que se había reformado y sentía que merecía regresar a la sociedad y reunirse con su familia, incluidos 3 hijos y 6 nietos. Jacqueline escribió que extrañaba el olor de las flores y los abrazos de los miembros de su familia.
La mujer sostuvo durante mucho tiempo que su confesión de asesinato fue obtenida de manera fraudulenta, cuando la sometieron a hambre y le presentaron un documento para firmar. Su solicitud fue rechazada. Los 3 criminales siguen en las cárceles del estado y nunca saldrán en libertad. Si te ha gustado mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta. Vamos a discutir esta historia en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego. A veces, la diferencia entre un criminal y su víctima es tan grande que parece que no hay nada con qué oponerse al agresor. Pero algunos poseen una voluntad de vivir tan fuerte que incluso un niño puede encontrar la fuerza para detener a un despiadado asesino. Saeri Bosfar estaba convencida de que su fuerza vital y su capacidad para resistir cualquier circunstancia las había heredado de su valiente y fuerte padre. La niña nació en Estados Unidos en el año 1980. Fue la primogénita de Patricia, una estadounidense, y Ahmadari Bosfar, un inmigrante del Medio Oriente. Ahmadari se había trasladado desde Irán en busca del sueño americano, estableciéndose en Pensacola, Florida. Estaba feliz de haber logrado asentarse en un nuevo lugar y encontrar a una mujer a la que amaba sinceramente. Se casaron, pero desde el principio enfrentaron dificultades. Patricia resultó ser de carácter rebelde e incluso, en ocasiones, incontrolable. Al principio, Ahmad pensó que esto era una característica del carácter estadounidense y trató de actuar con indulgencia. Él estaba enfocado en la familia y creía que todo cambiaría con el nacimiento de un hijo. Por eso, la llegada de su primera hija, a la que llamaron Saye, fue un evento lleno de alegría. 2 años después nació otra niña, a la que llamaron Sara, y luego llegó el tercer hijo, un niño al que llamaron Arash. Para ese momento ya se notaba una tensión considerable en la pareja. Patricia tenía un carácter muy impredecible y bastante conflictivo. No era disciplinada ni sumisa, como estaba acostumbrado Ahmad, originario de Oriente, y en su opinión su comportamiento era inadecuado. Lo que más le irritaba era la inclinación de su esposa por las fiestas, el alcohol y la marihuana. A pesar de que el jefe de la familia trabajaba constantemente para mantener a todos, a Patricia le preocupaban poco los niños y los problemas de su esposo. Cuanto más tiempo permanecía Ahmad en esa relación, más entendía que Patricia simplemente no estaba hecha para la vida familiar. Los padres tenían puntos de vista completamente diferentes sobre la crianza de los hijos. Ahmad exigía disciplina y un cuidado completo. A Patricia, en cambio, no le interesaba. Ella solo quería divertirse. Después de otra fiesta y un conflicto, Ahmad decidió que ya había tenido suficiente. Las diferencias entre ellos llevaron a un divorcio conflictivo. El mayor problema surgió cuando Patricia expresó su deseo de obtener la custodia completa de los niños y excluir por completo cualquier contacto entre el padre y sus hijos. En ese momento, Saye tenía 5 años, su hermana apenas 3, y su hermano Arash aún era un bebé. A pesar de que Patricia no encajaba en el perfil de una madre ejemplar, como ciudadana estadounidense tenía más derechos legales y logró obtener la custodia principal de los niños. El tribunal ordenó a Ahmad pagar una pensión alimenticia y le permitió ver a sus hijos solo de forma ocasional. El hombre estaba insatisfecho con esta situación. Él quería obtener la custodia total, ya que estaba convencido de que su irresponsable exesposa no sería capaz de criar a 3 niños a la vez. Según él, Patricia era un peligro, pero el tribunal fue sordo y ciego a las palabras de Ahmad. Este golpe lo afectó profundamente y finalmente decidió abandonar Florida. Se mudó a Rochester, en el estado de Nueva York, donde planeaba empezar una nueva vida desde cero. Con bastante rapidez, el migrante decidido se volvió a casar, comenzó a construir su carrera y logró tener éxito. Su segunda esposa resultó ser mucho más adecuada para la vida familiar. Cuidaba de los hijos de su matrimonio anterior y lo hacía de manera excelente. Sin embargo, incluso años después, la situación con los hijos de Ahmad de su primer matrimonio seguía inquietándolo. No le satisfacía no poder pasar todo el tiempo que deseaba con ellos. Además, cada vez que los veía, notaba más señales preocupantes en el ambiente del hogar y en el comportamiento de sus hijos en crecimiento. A pesar de cumplir fielmente con las obligaciones impuestas por el tribunal, pagar la pensión alimenticia y visitar a sus hijas y a su hijo, se dio cuenta de que los niños no se alimentaban bien. Ahmad sabía que Patricia en ese periodo estaba lidiando con una adicción a sustancias. Aunque decir
Lidiando sería más bien una exageración. Su casa en ese periodo comenzó a parecerse a un lugar de vicio, al que cada vez llegaban más jóvenes sospechosos. Las niñas describían escenas preocupantes que claramente no podían terminar bien. Ahmad temía que personas ajenas estuvieran consumiendo sustancias con su exesposa frente a los niños. Creía que sus hijas y su hijo estaban en peligro. Una y otra vez, el hombre se dirigió al tribunal solicitando la custodia total con la desesperada intención de llevarse a los niños, pero cada una de sus solicitudes fue rechazada. Ahmad estaba convencido de que la decisión del tribunal se debía a su origen. Esta opinión era compartida por muchos. Si él hubiera nacido en Estados Unidos, no habría tenido problemas en su lucha por la custodia de los niños. Y su exesposa disfrutaba arruinando la vida de los niños y de Ahmad. La vida con Patricia desde el principio no fue fácil. El temor de Ahmad por sus hijas y su hijo resultó ser fundado. Debido a la adicción de la mujer, a menudo surgían problemas con la ley. Los niños quedaban prácticamente desatendidos por su madre. Su estilo de crianza se caracterizaba por un total desprecio por la seguridad de los más jóvenes. Podía dejarlos solos durante horas mientras ella pasaba tiempo en bares. Por lo general, volvía de mal humor, bajo los efectos del alcohol, y podía recurrir a la violencia física. Los insultos eran algo común y los niños ya ni siquiera prestaban atención a los gritos. Esto podía repetirse por la mañana, cuando estaba de resaca, llegando incluso a dejarles quemaduras de cigarrillos. Cuando Ahmad comenzaba a hablar de esto con su exesposa, ella lo justificaba como disciplina y castigo, amenazando con entregar a los niños a un hogar de niños. Ahmad no podía hacer nada. El hombre temía que los niños pudieran ser entregados a una familia de acogida. En ese caso, podría perder la oportunidad de verlos. Por supuesto, el padre estaba conmocionado por esos métodos de crianza y la indiferencia de los tribunales. Desde temprana edad, Saye comenzó a hacer de madre para su hermano menor y su hermana, cocinándoles, organizando sus cosas y asegurándose de que recibieran el cuidado necesario. La niña se preocupaba por asegurarse de que no llegaran tarde al autobús por la mañana, siempre velando por el bienestar de todos. Además, aprendió a evitar los encuentros con su madre, ya que siempre terminaban en insultos y dolor. Mientras Patricia se divertía en fiestas, bares y apartamentos aleatorios de la ciudad, a veces pasaban varios días sin que los niños la vieran. Las niñas especialmente se hicieron muy unidas, ya que la pequeña Sara, de 6 años, ya podía ayudar a su hermana mayor, Saye, de 8 años, a cuidar de su hermano y a ocuparse de las tareas del hogar. Se habían compenetrado tanto que incluso se vestían de manera similar y se parecían mucho, por lo que a menudo las confundían con gemelas. Lamentablemente, los contactos desordenados y el comportamiento inestable de Patricia aún no habían alcanzado su punto máximo en ese momento. La madre, poco ejemplar, conoció a un novio llamado Raymond Wake. Al principio, el hombre parecía una persona agradable, trataba a los niños con calidez, les traía golosinas y regalos, cosas que los niños rara vez veían, por lo que rápidamente se encariñaron con este amable visitante. Sin embargo, detrás de esa fachada de amabilidad se ocultaba un criminal, un hombre involucrado en delitos como robos con allanamiento, posesión de sustancias ilegales y violación. Patricia no sabía nada sobre el oscuro pasado de Raymond. Sin embargo, Ahmad estaba seguro de que eso no habría detenido a su exesposa, que ya había tocado fondo, de iniciar una relación con un potencial criminal. Por el contrario, ella estaba feliz de que Raymond la ayudara a lidiar con los problemas de los niños, lo que le permitía tener aún menos preocupaciones. La indiferencia materna y los problemas con el alcohol crearon una oportunidad favorable para que Raymond llevara a cabo sus perversas fantasías. El encanto de Raymond, amistoso al principio, pronto se transformó en preocupación. A pesar de su corta edad, Saye notó rápidamente ciertas peculiaridades en el comportamiento del hombre. Incluso estando en compañía de varios adultos, el novio de su madre no mostraba interés en socializar con personas de su misma edad. Raymond a menudo buscaba momentos para interactuar con las niñas. A veces entraba cuando ellas estaban ocupadas con sus cosas. Si se quedaba a pasar la noche, a veces entraba en la habitación cuando Saye y Sara se preparaban para dormir. Permanecía un rato en la esquina, pero no invadía su espacio personal. La hermana mayor notó su mirada que le pareció algo extraña. Lo comentó con su hermana, y ésta entendió perfectamente a lo que se refería.
A ella también le incomodaba la forma en que él las miraba y ambas se sentían algo inseguras en su presencia. El deseo de Raymond de pasar tiempo con las niñas les causaba malestar. Al darse cuenta de lo que sucedía, Rayo comenzó a comportarse de manera agresiva con la hermana mayor, amenazando con hacerle daño a su hermano y hermana si ella decidía contar lo sucedido. Rayo continuó utilizando su poder, tratando de ocultar los rastros de sus acciones. Sin embargo, Saye no tenía intención de contarle a nadie, ya que estaba genuinamente preocupada por la seguridad de sus seres queridos. El hombre no temía ser sorprendido por Patricia, ya que ella o no estaba en casa o se encontraba en estado de embriaguez, incapaz de proteger a los niños. Esta situación continuó durante varios meses hasta que Patricia decidió terminar su relación con Rayo. Ella misma se dio cuenta de que se había involucrado con una persona peligrosa y tomó la decisión de poner fin a esa relación. Amat nunca supo entonces sobre los horrores que Saye tuvo que vivir. Ella misma suspiró aliviada cuando Ray desapareció de sus vidas, pero se apresuró. Durante este periodo, la mujer empezó a ir aún más a menudo a bares y se ausentaba aún más, dejando a los niños a merced del destino todo el día. Elegía sustancias prohibidas, alcohol y relaciones desordenadas en lugar de ser una madre decente. El 21 de septiembre de 1988, Patricia se fue a otra fiesta, dejando a su nuevo novio en el apartamento. Un par de horas después, él se fue y se unió a ella en el bar. Para Saye, que tenía 8 años, no había nada extraño en eso. Ya estaba acostumbrada a asumir el papel de madre para los suyos. La niña había preparado la cena escolar, la ropa y había acostado a todos, dejando algunas tareas para la mañana. Normalmente ella preparaba a su hermano y a su hermana para la escuela, por lo que se levantaba temprano para poder hacerlo todo a tiempo y escapar rápidamente antes de que su madre regresara a casa. Por lo general, Patricia aún no estaba en casa en ese momento. Los niños lograban evitar encontrarse con su madre para esquivar otro conflicto y posibles humillaciones. Lamentablemente, esa noche la esperaba un encuentro aún más desagradable. De repente, en medio de la noche, la niña abrió los ojos al darse cuenta de que algo no estaba bien en la habitación. Al despertarse en su cama, Saye vio una figura oscura de un adulto en la habitación. Al mirar más de cerca, comprendió que era Ray. La familia vivía en el primer piso de un complejo de apartamentos, y entrar allí por la puerta trasera no era difícil. La madre exmujer de inmediato despertó a las niñas, las vistió y las obligó a seguirla hasta la camioneta verde de su madre, un Dodge Monaco, que estaba estacionada bajo las ventanas. Luego, él condujo con ellas al bosque. Ray dijo que iba a llevarlas con su madre, que estaba en su casa. La niña mayor estaba segura de que él mentía, pero no podía hacer nada y solo esperaba lo mejor. Llegaron al lugar. Preocupada, Saye miró hacia la oscuridad, tratando de entender dónde estaban y qué estaba pasando. La niña intentaba ocultar el pánico creciente y se secó las lágrimas cuando Ray abrió la puerta. El hombre le preguntó si había contado a alguien sobre su secreto. La niña negó con la cabeza, lo que alegró a Ray. El hombre volvió a prometer que las hermanas pronto podrían ver a su madre, siempre y cuando se portaran bien. Ray sacó algo del maletero y cerró a Sarah en el asiento trasero. Sacó a Saya y la llevó al maletero. Lo que hizo allí no puedo decirlo en YouTube, pero creo que ustedes mismos entienden lo que estaba pasando. Es horrible. La hermana escuchó los gritos, qué estaba sucediendo, pero la hermana mayor no contó nada, solo calmó a su hermana, diciéndole que todo estaría bien y que pronto regresarían a casa. De repente aparecieron las luces de un coche acercándose. Ray salió rápidamente del maletero y le ordenó a Saya que regresara a los asientos delanteros del coche. Les hizo bajar la cabeza y guardar silencio. El coche se detuvo cerca. Ray se acercó al conductor y comenzaron a hablar de algo. Pronto el automóvil se fue, llevándose consigo la última esperanza de salvación. Ray se sentó al volante y llevó el coche más adentro en el bosque, a un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Luego abrió la puerta del pasajero delantero y la situación se volvió aún más tensa. Sarah, asustada por lo que sucedía, comenzó a llorar, sin saber qué hacer. Al amanecer, Ray finalmente se calmó. Desató a Sarah y les ordenó a todos salir del coche. Los sufrimientos de las hermanas llevaban ya varias horas. Ray las condujo al bosque. Durante todo el tiempo permaneció en silencio, simplemente ignorando cualquier pregunta. Saya le dijo a su hermana que no creía que las estaba llevando hacia su madre. Patricia realmente no entendía lo que sucedía.
Estaba demasiado ocupada en otro bar como para preocuparse por sus hijas. Todo esto se volvía aún más inquietante cuando el hombre comenzó a atar las manos y los pies de Sarah. Ray hizo que las dos chicas se arrodillaran y les pidió que oraran. Desde atrás, la persona les acercó un objeto afilado y le causó una lesión. Sorprendida, ella cayó, pero logró mantenerse consciente. Sintió cómo su ropa se mojaba, pero decidió aparentar que estaba inconsciente para que la persona dejara de atacarla. La hermana vio cómo se acercaba a Sarah e intentó intervenir para evitar más daño. Por supuesto, las fuerzas no eran iguales, ni siquiera pudieron escapar. Ella recibió varias heridas y también cayó al suelo. Saya lo vio todo y continuó fingiendo rezando para que él simplemente se fuera. Ray pasó por encima de ella. La hermana mayor escuchaba cómo se alejaban sus pasos. Tan pronto como el motor del coche arrancó y él salió del bosque, Saya se levantó y corrió hacia su hermana. Primero intentó despertar a Sarah, rogándole que despertara para que pudieran ir juntas a pedir ayuda. Al darse cuenta de que Sarah no reaccionaba, Saya decidió pedir ayuda. La hermana mayor llegó a la carretera que pasaba junto al bosque. El niño entendía que necesitaban ayuda médica urgente. El primer coche que pasó se detuvo. Dentro había una pareja de ancianos. La gente estaba en shock al ver el estado de la niña, cubierta de sangre. Saya les contó que su hermana necesitaba ayuda y señaló la dirección aproximada en el bosque, y luego simplemente se desmayó. A las 6:30 de la mañana, la pareja llamó al servicio de emergencias 911. La niña, que sobrevivió de milagro, fue llevada a un centro médico para recibir atención. Los médicos no podían entender cómo seguía con vida, dado la cantidad de sangre que había perdido y la herida que había sufrido. Tras sobrevivir al ataque, Saya apenas comenzaba a enfrentar las dificultades. Fue trasladada al hospital en estado crítico. Según los informes, los médicos tuvieron que reanimarla 3 veces durante la lucha por su vida. Perdió una gran cantidad de sangre, por lo que fue necesario una transfusión. Los médicos consideraron que salvar a la niña era un verdadero milagro. De alguna manera, la hoja del cuchillo pasó a pocos milímetros de la vena yugular. Un poco más y el escenario podría haber sido completamente diferente. Si la vena se hubiera cortado, la niña no habría llegado a la carretera. Probablemente habría perdido el conocimiento antes de llegar a los coches y luego habría muerto por desangramiento. Según los médicos, su recuperación sería larga, acompañada de esfuerzos físicos y dolor. Obviamente todo esto también se vería acompañado de problemas emocionales. Cuando la policía se puso en contacto con la madre de las niñas, Patricia aún se estaba recuperando en casa después de una noche de borrachera. Ni siquiera notó que sus hijas no estaban en el apartamento. Tan pronto como Saya recobró el conocimiento y pudo hablar, la sobreviviente preguntó por Sarah. De hecho, para ese momento, los policías ya sabían sobre la hermana. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el bosque, en el lugar que Saya había indicado. Su muerte fue instantánea. No pudieron salvar a la niña. La valiente Saya rápidamente se convirtió en un testigo valioso para la policía. Quería hablar con los detectives lo antes posible y en cuanto pudo proporcionó una descripción detallada del automóvil verde de Ray, así como del propio criminal. Ese mismo día lograron identificarlo. El hombre se encontraba en la casa de sus padres. Allí también estaba el coche. Los detectives que llegaron solo tuvieron que mirar por la ventana para descubrir la ropa ensangrentada dentro. Cuando llamaron a la puerta de la casa de Ray, él simplemente ignoró el ruido, como si no hubiera nadie. Pero cuando sonó el teléfono fijo, contestó. El despachador del servicio de emergencias le advirtió al criminal que la casa estaba rodeada por la policía y que debía entregarse. Él comprendió que había llegado el final. El hombre no ofreció resistencia y salió con las manos levantadas, entregándose a las autoridades. A pesar de todo lo que había vivido, Saya estaba decidida a enfrentarse al criminal en el juicio para conseguir justicia para su hermana muerta. Finalmente, el tribunal reconoció que los niños estuvieron en peligro debido a la conducta desordenada de su madre y se puso del lado de Ahmad. Se le permitió obtener la custodia de su hijo y su hija. Cuando la niña comenzó a recuperarse y fue dada de alta del centro médico, el hombre los llevó a Rochester. Allí ya vivía con su nueva esposa, quien recibió a los niños con los brazos abiertos, después de que hubieran vivido todo ese infierno con su madre. Ellos los apoyaron y ayudaron a adaptarse a la nueva atmósfera.
La familia se hizo grande, ya que la madrastra también tenía sus propios hijos. Finalmente, el hermano y la hermana pudieron sentir estabilidad y protección por parte de sus seres queridos, quienes realmente se preocupaban por ellos. Desde el principio, Ray negó su participación en el ataque a los niños. Sin embargo, las búsquedas en su casa y automóvil permitieron encontrar muchas pruebas significativas. En primer lugar, rastros en su ropa y en el coche, así como en el cuerpo de Saya, que indicaban actos violentos. Los principales argumentos en contra del acusado fueron los testimonios de la niña, que milagrosamente sobrevivió al incidente. Sin embargo, los detectives necesitaban mucho tiempo para reunir todas las pruebas y preparar la acusación con la que la fiscalía podía comparecer en el juicio. Las audiencias comenzaron a mediados de 1989. Hasta ese momento, Ray no aceptaba su culpabilidad en los delitos, incluyendo el secuestro y las lesiones. Según él, alguien robó su automóvil la noche del incidente con los niños. Aseguró que estaba en casa relajándose y no se dio cuenta de lo que sucedió. Los investigadores estaban convencidos de que Ray estaba mintiendo. Según la versión de la acusación, él rompió la puerta del apartamento de su expareja con una palanca alrededor de la 1 de la madrugada. Después, se llevó a Saya y a su hermana Sara y las llevó al bosque donde ocurrió el trágico incidente. Cuando comenzaron las audiencias, la niña sobreviviente ya tenía 9 años. Ella seguía decidida a obtener justicia, por lo que fue con gusto de la casa de su padre en Rochester, a Florida. Ray, durante las audiencias, intentó constantemente influir en la niña, mirándola fijamente con una mirada amenazante, pero esto no impidió que Saya relatara con detalle los eventos de aquella horrible noche. Gracias a ella, se pudo encontrar el cuerpo de su hermana, aproximadamente a 150 metros de la carretera que pasaba cerca del bosque. Allí se encontraron huellas de neumáticos que coincidían con el patrón de las ruedas del coche de Ray. Los detectives también hallaron fragmentos de tela con rastros de sangre que posteriormente resultaron ser partes de la ropa encontrada en el vehículo del acusado. Ahmad sufrió profundamente la pérdida de su hija menor, Sara. Esperaba con ansias la decisión del tribunal y confiaba en que esta vez la justicia estaría de su lado. Patricia mostró mucho menos interés en el proceso judicial. Parecía que para ella todo esto era solo otro motivo para beber. El acusado no tenía intención de rendirse, ya que se trataba de una larga lista de crímenes castigados con la pena de muerte, por lo que sentía que no tenía nada que perder. A pesar de todas las pruebas que, según la fiscalía, eran irrefutables, Ray seguía insistiendo en su historia del robo del coche y todo lo demás lo calificaba como pruebas falsas. Esto no funcionó, así que empezó a contar una versión en la que los policías habían violado la ley al arrestarlo sin una orden judicial. El tribunal rechazó esas alegaciones. Incluso sin las pruebas materiales encontradas tras su arresto, había suficientes razones para mantener al sospechoso bajo custodia. Desde el principio, la acusación actuó con gran seguridad. El abogado, por su parte, creía en la culpabilidad de su cliente, por lo que decidió centrarse no en negar los cargos, sino en evitar la pena capital. Como era de esperar, el jurado declaró a Ray culpable de asesinato en primer grado, secuestro, violación y tentativa de asesinato. Se decidió que el castigo que merecía era la pena de muerte. En desacuerdo con la sentencia, Ray y su abogado comenzaron a actuar. Así nació una serie de apelaciones y otras maniobras legales que continuaron retrasando la ejecución de la pena de muerte y le permitieron seguir viviendo en prisión, a pesar de la condena. Probablemente él odiaba con todo su ser a su pequeña víctima, a quien no pudo doblegar. Ray incluso siguió intentando torturar a Saya, enviándole constantemente cartas con amenazas, llamándola mentirosa y acusándola de haber despojado injustamente a un hombre honesto de su libertad. Sin embargo, la valiente niña ya no tomaba en serio sus amenazas. Vivía con su madrastra y su padre, y se sentía verdaderamente segura allí. Ahmad había creado para ella un ambiente estable y favorable, algo con lo que no estaba familiarizada hasta ese momento. A simple vista parecía que todo iba bien. De repente, la paz de su vida se vio interrumpida por Patricia. A pesar de los abusos cometidos antes, intentó recuperar la custodia de los niños. Esto llevó a un prolongado proceso judicial y su padre luchó desesperadamente para evitar que los niños se reunieran con ella. Los propios niños no querían verla después de todo lo que habían vivido. Incluso la culpaban en parte de la muerte de Sara.
Sin embargo, la madre logró que la visitaran periódicamente y pasaran las vacaciones con ella. Todo lo que había vivido debería haber ayudado a Patricia a cambiar, pero no fue así. No modificó sus hábitos. La mujer seguía consumiendo alcohol y sustancias no permitidas y, al perder el control, a veces descargaba su frustración sobre los niños. Ya en las primeras vacaciones, después de varios días de consumo, perdió el control, se mostró agresiva con los niños y los quemó con cigarrillos. Lamentablemente, Ahmad nuevamente no podía hacer nada. La ley claramente se interponía. Patricia no permitía que los niños recibieran ayuda y los policías parecían ignorar todas las denuncias de violencia doméstica. Los trabajadores sociales, que aparecían constantemente en su casa, también parecían no notar nada. Cuando Saya y Arash crecieron, tuvieron el derecho de decidir por sí mismos cómo querían vivir. Los adolescentes, naturalmente, no querían visitar a su madre y suplicaban a su padre que no los enviara a Florida. Al final, ambos cortaron completamente los lazos con su madre. Patricia no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente y seguía buscando formas de llevarse a los niños. Ahmad se vio obligado a recurrir al sistema judicial de Nueva York para obtener la custodia total. No podía excluir completamente el contacto con la madre, ya que hacerlo era imposible según la ley. Sin embargo, en Florida, el tribunal afirmaba que la suspensión de la custodia total de Patricia era solo una medida temporal. A pesar de toda la historia de negligencia y trato abiertamente peligroso hacia los niños, el juez afirmaba que la mujer no era responsable de lo sucedido con Sarah y Saya. La culpa era completamente de Ray. Todo esto llevó al lanzamiento de una campaña destinada a hacer que el tribunal reconsiderara su decisión a favor de Ahmad. Los niños seguían negándose a ver a Patricia, pero el avance solo se logró gracias al apoyo de la comunidad local. Se realizaron varias manifestaciones públicas que instaban a Patricia y a los tribunales a transferir los derechos de custodia total al padre de manera indefinida. Esto duró un tiempo considerable, pero al final dio resultado. La mujer retiró su apelación al tribunal, ya que Saya ya iba a cumplir 18 años, por lo que ya no se le podía obligar a regresar a Florida en contra de su voluntad. La madre parecía no estar realmente interesada en obtener la custodia de su hijo, o tal vez simplemente se había cansado de litigar. En cualquier caso, dejó de recurrir a los tribunales. Según la opinión de Ahmad, la razón de tal comportamiento del sistema judicial radicaba en su origen. Pero él estaba feliz de que todo hubiera funcionado después de tantos años de esfuerzo. Al terminar la escuela secundaria, Saya ingresó a la universidad y obtuvo su título en Derecho Penal. Desde el ataque en el bosque, su pasión por la justicia se convirtió en su principal impulso. Primero se unió al Centro Nacional para Personas Desaparecidas y trabajó en proyectos relacionados con la lucha contra la explotación infantil. También trabajó como oficial de policía en el estado de Nueva York. En 2004, se enteró de que Ray había muerto en prisión de cáncer. El criminal pasó más de 15 años presentando apelaciones para evitar la pena de muerte. Pero incluso en su lecho de muerte, siguió siendo el monstruo cruel en la memoria de todos los que lo conocían bien. En lugar de arrepentirse de sus horribles crímenes, o al menos reconocerlos, escribió una última carta burlándose de Saya. En ella, Ray se reía detalladamente de esa fatídica noche en el bosque. En lugar de experimentar dolor o rabia, Saya vio en ello una oportunidad para volverse más fuerte. Ella había sido testigo de cómo mataban a su hermana menor. Había sufrido una herida que por todos los parámetros debía haber sido mortal para ella, pero logró sobrevivir esa noche espantosa. Afortunadamente, la madre de Patricia tampoco logró destruir su infancia feliz. Ray no pudo quebrantar su espíritu con amenazas y abusos constantes. A pesar de las brutalidades y dificultades, Saya se convirtió en la persona que defiende el honor y la justicia. Con estos pensamientos en la última carta escrita por el criminal, vio solo el amargo sabor de la derrota que él experimentó al no poder doblegar a una niña indefensa. Saya Bosfar demostró una resistencia increíble. Después de todos esos eventos, se casó con su novio Kelly. En 2010, la pareja tuvo un hijo al que llamaron Noah. En 2016, fue ascendida a detective en Nueva York. Toda esta historia salió a la luz recién en 2022, cuando ella la compartió abiertamente, recibiendo felicitaciones por la fecha conmemorativa. Para ese momento,
Saya ya había dedicado más de 10 años a su carrera en las fuerzas del orden. Según sus palabras, lo hizo en memoria de su hermana Sara, a quien el destino no fue tan amable. A lo largo de su carrera, Saya se dedicó especialmente a la lucha contra los delincuentes propensos a cometer abusos sexuales. En aquellos años, Ray ya había cometido varios ataques violentos y podría haberse aislado de la sociedad. Pero las autoridades no contaban con un sistema que permitiera rastrear a todos esos delincuentes. Aunque Saya no está segura de que, con la negligencia de su madre, esto hubiera ayudado a protegerlas a ella y a su hermana. La sobreviviente habló en numerosas ocasiones ante diversos grupos que luchan contra las consecuencias del maltrato parental, contando cómo logró superar los terribles eventos y no solo mantener la fe en sí misma, sino también en la humanidad. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal y apoya este video con un me gusta. Vamos a discutir esta historia en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.